Muy buenas, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y aquí estoy con un compañero especial, un amigo, que ya avisé en el anterior podcast con Dani que habría un cambio radical de temática y de tema del podcast. Y en esta ocasión he traído un aficionado bastante documentado, con bastante interés en el tema de la geopolítica, que es de lo que va a tratar este podcast. Y voy a presentarlo. Su nombre es Tomás. Encantado de que estés aquí. Y bueno, vamos a tocar ciertos temas, sobre todo actuales. Sí. Y me gustaría empezar por, yo creo, el mayor tema, el mayor acontecimiento, al menos del que se hable, que es la guerra de Ucrania y Rusia. Sí, desde luego ha sido una cosa... Yo todavía tengo en mi cabeza cuando me acuerdo que estaba por la mañana, yo madrugo bastante, y que bajo a desayunar a las 6 y me encuentro a mi madre diciéndome que ha bombardeado Rusia a Ucrania y que están tropas avanzando. Claro, fue una sensación, bueno, yo creo que la tenemos todos. Fue una sensación bastante pesada y que nadie... Bueno, no es que nadie se lo esperara, porque sí es verdad que había voces que lo llevaban diciendo bastante tiempo. Por ejemplo, en el canal de Trufault y en el de Cosas Militares ya venían diciendo que había unos despliegues de tropas que no eran lo que apuntaban los rusos, que decían que eran, bueno, que estaban haciendo maniobras, sino que eran unos despliegues de tropas. Bueno, los americanos también lo decían y los propios ucranianos los estaban esperando. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Va a ser un podcast muy intenso, con muchos datos, mucha información. Va a ser muy interesante. Intentaremos hacerlo lo más ameno posible, porque bueno, son temas que a la mayoría de la gente yo entiendo que no les... porque son pesados. Bueno, para empezar, antes de entrar un poco más en materia, por supuesto, hemos investigado considerablemente. No obstante, siempre podemos equivocarnos al hablar en datos, somos en acontecimientos, somos aficionados, como tú dices. Entonces, cualquier equivocación que tengamos nos lo podéis poner en comentarios y nosotros pues... Y bueno, desde luego vamos a intentar tratar los temas con el mayor cuidado posible, porque a fin de cuentas son delicados. Alguna broma haremos porque tampoco... Porque somos así. Sí. Porque somos así y nos gusta... Tampoco hay que... No podemos tomarlos, yo creo, todo. Claro. Hay que siempre tener un poco de humor. Pero bueno, desde luego con todo el respeto y con cuidado. Sí, hay que saber diferenciar lo que es una broma de lo que no, claro, evidentemente. Claro. Siempre desde el más profundo respeto. Entonces, como comenté, vamos a empezar con Ucrania. Vamos a empezar con Ucrania y Rusia, Putin y Zelensky. Estados Unidos por un lado, también está China por el otro. Hay muchos países, la Unión Europea, hay muchas entidades en este conflicto. No solo yo creo que se puede fijar a Rusia y Ucrania. Entonces, me gustaría que hicieses o dieses tus posibles teorías, ¿no? ¿Por qué el ataque de guerra tradicional, que es algo que pensábamos un poco que no se daría, y al menos en mi caso, un ataque, una agresión, en este caso de Rusia a Ucrania? Sí, desde luego. Bueno, la historia de Ucrania, la verdad que ha sido siempre muy movida. Ucrania, de hecho, significa frontera, porque ya desde la creación de lo que viene a ser el Ducado de Ucrania, por allá hace muchos años, mucho tiempo, por allí, ¿no? Sí. Ya tiene que enfrentarse al Imperio Mogol, que está viniendo pues desde Asia, y al Imperio Otomano. Por eso, por el Turquía, por la zona de Turquía, ¿no? Y luego además pues están todo lo que viene a ser Lituania, el Reino de Polonia, Rumanía también está por ahí. Y bueno, no es hasta el siglo... Bueno, hasta el año 1700... Bueno, a finales del año... Bueno, del siglo XVIII. Que firman con el Imperio Ruso, firman una especie de tratado que en teoría protegen a Ucrania, que bueno, la práctica lo que hacen es que lo convierten en un títere y le quitan prácticamente toda la autonomía. Y luego pues hay una zona, que es la zona de Galicia,
que, bueno, la toma el Imperio Austriaco. Y bueno, pues la zona queda un poco tranquila hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. En la cual el Imperio Austriaco ya no es el Imperio Austriaco, es el Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro. Y, bueno, entra en conflicto con el Imperio Ruso. Para el año 1918, el Imperio Ruso colapsa, entre otras cosas por la llegada de Lenin y, bueno... Sí, los bolcheviques, ¿no? Claro, el comunismo... Claro, y que, bueno, había habido antes bastante jaleo por el tema de la guerra ruso-japonesa, en la cual los rusos pierden, además, espectacularmente. Y ya empieza a haber protestas y... Hay nacionalismos que empiezan a... Bueno, es en ese siglo donde empiezan a despertar los nacionalismos. Y en Ucrania empieza a haber movimientos nacionalistas que son brutalmente aplastados por el Imperio ruso. Sí. Los Pero zares, bueno, ¿no? Claro, por los zares. Y claro, ahí ya empieza a haber... Se empieza a ver que Ucrania no le hace mucha gracia estar con el... Bueno, pues llega el colapso del Imperio Ruso y Ucrania, entre otros países, se independiza. En un inicio, el gobierno que iba a tener iba a ser ruso, de corte ruso, pero los rusos quieren continuar la guerra con las potencias centrales, con el Imperio Alemán y el Austrohúngaro, principalmente, sí. Y claro, están hasta las narices de la guerra y no quieren. Y entonces, pues, se pone un gobierno ucraniano de corte más democrático nacionalista hasta que llega Lenin. Y claro, pues el ejército ucraniano que tienen no se puede comparar con el ejército bolchevique. ¿Qué ocurre? Que aquí entran las potencias centrales. Y claro, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro se comen en ese momento a los bolcheviques. Y obligan a Lenin a que deje en paz a Ucrania a cambio de... O sea, bueno, reconocen la independencia a cambio de que se unan las potencias centrales. Spoiler, las potencias centrales pierden la guerra. Sí. Y Ucrania se queda... Bien sabido por todos. Bien sabido por todos. Y Ucrania, claro, se queda rodeada, por un lado, al noroeste, Polonia. Los bolcheviques al norte, al noreste. Al noreste, sí. Por abajo tiene a los rusos blancos, es decir, los rusos que apoyan al zar. Sí. Y al suroeste tiene a Rumanía. Que hay una zona, que es la de Moldavia, que hoy en día es independiente. En aquel momento también, pero bueno, se lo acaban anexionando los rumanos. Sí. Y entonces, claro, está rodeado completamente de enemigos. Y no solo eso, sino que además empiezan a aparecer movimientos que es muy conocido, pues bueno, para la gente que sabe de estos temas, que llegan los ucranianos negros, que llaman, que son anarquistas. Vale. Que no son anarquistas como podemos pensar aquí en España la CNT, que en la guerra civil eran bastantes, pero era un puto desastre. Eran de organización, de recursos, de todo. Sí. Tenían bastante gente, pero era un desastre, porque se ponían a hacer cargas y aquí no, los ucranianos son nada más, a los bolcheviques les meten muchos sustos, porque principalmente utilizan los bosques y la caballería. Y entonces se dedican a hacer guerra de guerrilla rápida y les meten sustos a los bolcheviques. Bueno, al final... y también están de por medio el apoyo internacional que recibe los rusos blancos, que principalmente son franceses e ingleses. Y griegos también. Sí, griegos, hay infantería griega también por ahí metida. Y está la Royal Navy, la Marina Real Británica, la RAF, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, y luego la Marina Francesa. Y bueno, infantería pues también tienen respectivos... Y pues en este contexto... Y luego está la Ucrania nacionalista. Sí. Claro, Ucrania está completamente dividida en un montón de... Sí, al final es un país compuesto por diversos grupos luego, sociales. Claro. ¿No? Y luego eso, que es un choque muy grande entre los bolcheviques y los zaristas. Y claro, es una guerra de todos contra todos. Finalmente Polonia y la Ucrania nacionalista se medio alían y Polonia consigue derrotar a los bolcheviques y mantener la independencia. Por eso Polonia consigue, en la Segunda Guerra Mundial, está más o menos intacta. Pero, claro, Ucrania está pegándose todos entre todos. Encima, los bolcheviques están ahí jugando muy bien las cartas. Por ejemplo, en lo que hemos comentado antes, los unidades internacionales, pues tienen células comunistas. Y en un momento dado se les revolucionan, creo que un acorazado y un crucero a los franceses, que al final no llega a nada porque estaba el Royal Navy y la Royal Navy, pues os podéis imaginar que con el comunismo no le hacía mucha gracia. Sí.
Y no llega nada, pero claro, el susto ya se lo meten. Y sumado a eso, los franceses y los ingleses están hasta las narices. Han estado en la guerra de trincheras y, bueno, quieren ya irse a casa y dejar, están en un sitio que no les importa absolutamente nada, que no tienen nada que ganar. Y bueno, que no hacen nada ahí. Y se acaban retirando. Con lo cual, pues el imperio, los rusos blancos, pierden todos los apoyos y no pueden seguir manteniendo, bueno, y una serie de derrotas en otros sitios que al final acaban haciendo que colapse el imperio y, bueno, lo que quedaba del imperio ruso, y los bolcheviques acaban ganándoles. Y luego, pues los rusos, los anarquistas intentan formar un frente conjunto, pero bueno, los bolcheviques tienen una fuerza que no se le puede comparar. Y al final acaban haciéndose con toda Ucrania. Con esto nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Está la URSS, en la cual es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y dentro de ellas, pues como he dicho antes, está la República Ucraniana. Claro, ha habido una Stalin ya en el poder. Como he dicho antes, Ucrania no le hacía gracia a los rusos, no les hacía ninguna gracia que estuvieran rusos por ahí danzando. Y Ucrania tiene unos movimientos revolucionarios muy importantes y hay muchas revueltas. Y Stalin, bueno, los aplasta completamente. Stalin creo que es por todos conocido que no se andaba con tonterías. No, y este tipo de cosas no le hacían ninguna gracia. Y sumado a eso, empieza esta política que tiene de... Bueno, esto he dicho Segunda Guerra Mundial un poco antes. Ahí me he colado. En la década de los 30. Sí, la preguerra, lo que se llama el entreguerras, el periodo de entreguerras. Y Stalin empieza su proyecto de colectivización, que consiste, entre otras cosas, en quitarle las granjas a los que ellos consideraban que eran ganaderos, no sé cómo, es que la palabra en ruso... Los que trabajaban en el campo, básicamente. Sí, que podían ser gente que a lo mejor tenía un caballo y una vaca, pero que, bueno, pues los consideraban que no merecían tener esas... Campesinos. Sí, y que ellos lo que pretendían era repartir la tierra entre todos y evitar que alguien pudiera tener... Claro, con este proceso de colectivización, lo que hace es cargarse completamente la industria. Bueno, la industria no, la ganadería y la agricultura. Y se producen unas muertes por hambruna bestiales. De hecho, las famosas hambrunas, ¿no? De la Unión Soviética. Claro. Y en Ucrania, en concreto, mueren cerca de 1,5 millones de personas. Y luego hay una frase que además de Stalin que dice algo así como que es una pena porque a los ucranianos, como son 40 y pico millones que no los puede mandar a gulags porque, claro, son muchísima gente y que es una putada porque no puede cargárselos. Y claro, eso, desde luego, es una mentalidad... Ya te das cuenta de que los ucranianos y los rusos, aunque parezca que están en el mismo... Bueno, en la URSS no se llevan para nada bien y ya hay muchos roces desde hace ya mucho tiempo. Sumado a eso, empieza la Segunda Guerra Mundial con iba a decir Imperio Alemán, con la Alemania nazi, que estaba riendo en Europa, se carga lo que es Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, encima salía con Rumanía, con Hungría, con Bulgaria. Una Alemania que parece imparable, con Italia, por cierto. Los italianos, Y ataca con la Operación Barbarroja, lanza su ataque sobre Rusia. Claro, ya a Stalin no se lo ve venir y lo pilla completamente en bragas y arrasan creo que es... ¿Tú crees que pensaba Stalin que tardaría más en romper el tratado Ribbentrop-Molotov? Sí, Stalin, desde luego, sobre todo por un tema de que como estaban enzazados con los ingleses, los italianos y los alemanes contra los ingleses en África. Y francés, no. Primera broma. Continúa, perdón. Stalin no se lo esperaba. Era algo que se sabía que Hitler iba a atacar a Stalin. Porque lo dice de hecho en el libro, en el Mein Kampf. Pero bueno, Stalin no se lo esperaba en ese momento. También, por cierto, eso sí que es verdad, hay historiadores que apuntan a que Stalin estaba preparando un ataque a Alemania. Yo creo que sí. Ahora, no en el año en el que se produce el ataque alemán, pero sí seguramente Stalin iba a acabar atacando, porque son el enemigo ideológico. Sí.
¿Qué ocurre? Que, bueno, se produce la Operación Barbarroja y los alemanes arrasan y liberan Ucrania. Claro, los ucranianos, si veis alguna imagen de tal, los están vitoreando los nazis. ¿Qué ocurre? Que el NKVD, la policía secreta rusa, coloca cargas explosivas en varios edificios muy importantes en Ucrania. Y sumado a eso, los alemanes no iban muy de libertadores. Las cosas creo que es por todos conocido. Un momento. Sí. Ponte un poquito más atrás por el micro, ¿vale? Vale, perfecto. Sigue, perdón. No, sí. Bueno, los nazis se presentan en Ucrania y los ucranianos al principio piensan que los van a liberar, pero sumado a las acciones de sabotaje del NKVD y que los alemanes no iban con esa mentalidad, pues organizan una serie de represalias contra los ucranianos y los ucranianos se dan cuenta de que no eran lo que pensaban que iban a ser y que realmente han cambiado un amo por otro. A pesar de esto, conforme la guerra la van perdiendo los alemanes, creo que era en el año Ya después 40. de Stalingrado, me imagino. Entonces. Sí, después de... No, antes de Stalingrado. Antes de Stalingrado. Creo que era un poco antes. ¿O no? Bueno, los alemanes empiezan a reclutar tropas entre la población local. Y voluntarios se presentan, si no me equivoco, cerca de 2 millones de ucranianos. 2 millones de ucranianos. De una población de 40 millones, De 40 y pico millones, sí, ¿no? que es una burrada, 2 millones. O sea, Ya. quiero decir, y voluntarios. Claro. Y forman la división, creo que es la división de las Waffen-SS, la Galicia. Sí, la Galicia, en honor a la provincia de la que hemos hablado antes. Y con el resto de las tropas, porque los alemanes no pensaban que iba a venir tanta gente. Y el resto, si no me equivoco, los utilizan a labores de antipartisana. Porque, bueno, los partisanos rusos eran bastante agresivos y molestaban mucho a la retaguardia alemana. Esta, de hecho, es una de las cosas, el hecho de que tuvieran una división de las SS los ucranianos es una de las razones que ha argumentado Putin, diciendo que, bueno, que hay nazis en Ucrania y tal. Y tira un poco para esto. Lo que no dice es que si había 2 millones de ucranianos, rusos de Rusia, de lo que era antes, de Moscú, de San Petersburgo, de Leningrado, tal, había más de 3 millones de rusos en el ejército alemán. Joder. Voluntarios. Porque claro, como hemos dicho, ha habido una serie de hambrunas organizadas por Stalin que el país, a mucha gente lo han... Y bueno, eso yo creo que a Putin lo omite por razones bastante obvias. Entonces estamos en que Alemania está perdiendo y empieza a reclutar a esta población ucraniana. Finalmente Alemania pierde la guerra, pero muchos de estos ucranianos por así decirlo, se hacen al monte. Y van a estar dando por culo a los rusos, a los soviéticos, perdón, cerca de hasta el año 1950 aproximadamente. De hecho, hay un general ruso que se llama Batutin, Nicolás Batutin, que es un gran héroe de la URSS, que lucha en Stalingrado. Bueno, era un tío bastante experimentado, bueno. ¿no? Sí, muy... Pues a este se lo cargan, entran un grupo de ucranianos en el cuartel y lo matan en el 44. Para que nos veamos cuenta del alcance que tienen estos ucranianos, que consiguen cargarse a un héroe de la URSS. Sí, sí. Entonces, durante la Guerra Fría, Ucrania ha conseguido calmar más o menos el movimiento rebelde ucraniano. Y la República de Crimea, que era otra república independiente, pues en ese contexto de la guerra, de la URSS, que todo es de todos, pues le dan a Ucrania la península de Crimea. La península de Crimea es muy importante porque tiene el puerto de Sebastopol. ¿De aquella cuál era el dirigente de la Unión Soviética? Pues ahí me pillas. ¿Te acuerdas? No. Pero, ¿para qué años estamos hablando? Mediados del... Sí, debe ser ¿no? Mediados, pero no lo... Ahí me acabas de pillar. Me pregunto, porque yo tampoco lo sé, quiero decir. No. Ahí me acabas de pillar. Es que estoy con un montón de fechas y se me van... Sí, no pasa nada. Joder, Fijo que luego te acuerdas. O sea que... Sí. Bueno. Pues este puerto es muy importante porque está la mayor base naval de la flota... Sebastopol, ¿no? Sebastopol. Que de hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubo ahí una batalla muy importante en la cual tuvieron que llamar al de aquella no era...
bueno, el general von Manstein, que para mí, bueno, es el mejor estratega de la segunda, bueno, de la historia, directamente Sí. me atrevería a decir. Lo tienen que llamar y, bueno, mediante un asedio, al final consiguen finalmente capturar el puerto de Sebastopol, que es el puerto, es la base de la Unión, de la flota rusa en el Mar Negro. Sí, a Mar Cálido. Porque la única que tienen es Mar Cálido. Sí, sí, la única que tienen. Hombre, tienen luego que pasar los estrechos del Bósforo, Sí. pero que de hecho, bueno, ya lo ¿Dónde hablaremos. está Estambul? Efectivamente, en Turquía, que ya veremos que ha habido jaleo hoy en Erdogan, día claro, por los estrechos del Bósforo. Y bueno, es un puerto muy importante. Bueno, pues con esto llegamos a la disolución, la caída del muro, la disolución de la URSS, y Ucrania se separa con Crimea. Esto no les hace gracia a los rusos. Pero he usado el término rusos antes refiriéndome a la URSS, me he equivocado, quería decir bolcheviques Sí. soviéticos. Y ahora los rusos, claro, esto no les hace ni puñetera gracia. ¿Qué pasa? Que el presidente que está bueno, vamos a irnos hasta el 2014, que es cuando ya se empieza a liar completamente. El presidente que está en Ucrania, que se me acaba de olvidar el nombre, creo que es... Sí, no lo busco, ¿eh? Tenemos aquí la tablet. Sí, míralo. Creo que es Yakuno. No. Se me acaba de ir el... Bueno, es un presidente que es prorruso. Y que Ucrania se había estado acercando a la Unión Europea y este gira y, bueno, claramente es un títere De Rusia, ¿no? de Rusia. Con esto se producen las protestas del Euromaidán y al final lo acaban echando del poder. Y se celebran elecciones democráticas y sale, si no me equivoco, Poroshenko. Yanukovych, creo que es Yanukovych. Yanukovych, ¿eh? A ver. Creo que es Yanukovych. Zelensky, Petro Poroshenko, Poroshenko. Alexander Turchinov, Víctor Yanukovych. Yanukovych es al que echan, que de hecho creo que se fue de Ucrania metido en un maletero de un coche, una cosa así. ¿Qué dices? Sí, no, fue bastante, bueno, que se lo cepillaban. ¿Tú te sabes? Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. ¿Tú te sabes? Bueno, ¿sabes quién es Godoy? Sí. Godoy era, bueno, no sabría definirlo el puesto que tenía, pero era de cuando existía, de cuando estaba la guerra de independencia de Francia, coincidió. No sé si era el primer ministro o algo así, de cuando Fernando VII. ¿Qué pasa? Que Sí. cuando entraron y iban para Aranjuez, creo que era, Sí. el Godoy este cogió y se enrolló en una alfombra Es verdad. para sí, que no sí, lo sí, viesen. sí, que Y esto me lo acabaron dijo un pillando. profesor de historia mío. Sí, lo acabaron pillando, es verdad. Y fue, a ver, es una vez, no viene a cuento, pero es algo No, que sí, acabo de es pensar y verdad. dije, tengo que contarlo porque es que es igual. Sí, tiene bueno, lo acabaron pillando Godoy. Sí, sí. Pero Muy nivel España, ¿eh? sí, bueno, Pero bueno, perdón. no, al final lo continúa. acabaron, consiguió huir. Sí. Bueno, se celebran elecciones democráticas. Putin dice que ha sido un golpe de Estado. Cosa, bueno, discutible. Y finalmente llega Petro Poroshenko. Y claro, esto a los rusos en el 2014 no les hace ni puñetera gracia. Han perdido están perdiendo, por así decirlo, su esfera de influencia. Ucrania se les está saliendo de la... Sí, porque al caer la Unión Soviética ya es Claro. un país totalmente independiente y... Claro. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos la guerra de Crimea, en la cual unos hombrecillos verdes, que no tienen 2014. bandera... Sí. Unos hombrecillos verdes que no tienen ninguna bandera de ningún país, aparecen y una serie de ucranianos prorrusos pues les ayudan y expulsan a las autoridades ucranianas de Crimea y de varias regiones del Donbass. Bueno, en el Donbass no los llegan a expulsar, sino que se mantienen en una zona de guerra. No es una guerra de alta intensidad como es hoy en día la guerra de Ucrania, pero hay un conflicto ahí armado. Se me acaba de ir completamente. No pasa nada. Bueno, lo cierto es que Ucrania Hombre, la gente de Crimea
si no me equivoco, es más prorrusa que pro-ucraniana. Y entonces querían volver a Rusia. Y Ucrania, lo cierto es que les retira el pasaporte, les impide tener atención médica. Bueno, se dedica dice, bueno, ya que no queréis, pues ala, os jodéis. Y Rusia aprovecha esto muy bien y le ofrece todo lo que Ucrania le ha quitado. Pero bueno, la guerra continúa, hasta que este mismo año, pues Rusia inicia lo que llaman ellos una operación especial y lanza un ataque masivo sobre Ucrania. Bueno, como ya he dicho antes, no era algo que sorprendió. O sea, sí nos sorprendió, pero había voces que llevaban diciendo que era algo que iba a ocurrir. Yo tenía entendido que como que ponían tropas en la frontera, luego las quitaban, luego las ponían, luego las quitaban, un poco como para confundir y que no se lo tomasen en serio un posible ataque, ¿no? Claro, eso sí, es una cosa que se hace... Bueno, sí, para despistar, para que digas, bueno, vienen ya a la quinta vez que te vienen. Ya no hago caso. Pues, claro, de hecho... Estados Unidos continuamente estaba diciendo, yo me acuerdo de mi padre, decía, estos americanos que están buscando que haya pelea y tal, y lo decía porque era lo que parecía, y lo decía con razón. O sea, con razón, desde nuestro punto de vista. Luego se vio que era cierto que los americanos estaban diciendo que van a atacar y se sabe que Putin ha hecho la orden hacia atrás varias veces. Pero bueno, la inteligencia americana, desde luego, es la mejor inteligencia militar del mundo. Ahora mismo Ucrania también está siendo muy beneficiada, ¿no? Por la inteligencia. Claro, y desde el principio de la guerra. Desde el principio, ¿no? Sí, a los rusos los estaban esperando. Eso yo creo que es algo... Se vio cuando lanzaron un ataque aerotransportado, lanzaron paracaidistas y movieron fuerzas aerotransportadas sobre el aeropuerto, creo que era si no me equivoco, era el de Kiev. Sí. sí. Y quedaron completamente arrasados, o sea, aniquiladas las tropas. Los estaban esperando. Aquí te quería preguntar, sí. Ya entrando un poquito en la actualidad, en todo el desarrollo de la guerra, me gustaría preguntarte cómo vistes las operaciones de Rusia, porque al final Rusia era considerado uno de los mejores ejércitos del mundo, con mucha experiencia tras Irak, creo que es, o Irán o Afganistán. La guerra, bueno, en Afganistán la liaron. No, sí. Y en Siria también. En un país de esos oriental. Sí. Y la primera semana parece que van a descabezar ya el gobierno de Kiev y que van a tal. Y de hecho, en Kazajistán hacen una operación de antiinsurgencia y lo hacen los tíos muy bien. O sea, consiguen pararlo, llegan tal y se van. Y parece eso, que en una semana, creo, o unos días, ya estaban gran parte de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, rodeada, y parece que es cuestión de horas o de días que Ucrania caiga y que consiga Putin pues lo que quiere él, que ya más adelante explicarás. Y se encuentra Putin o el ejército ruso, que es una Ucrania que pelea, que es una Ucrania que tiene recursos o tiene inteligencia, bien sea estadounidense o europea, y que tan pronto como entraron hasta Kiev, bajando por Chernóbil, tuvieron que ir retirándose y entre comillas pusieron todo su foco a la frontera en Donetsk y Lugansk y la de Crimea. Bueno, por el principio, yo en cuanto empecé a ver la guerra, digo, estos van a perder, los ucranianos van a perder, hay cerca de 100.000 que no son suficientes para hacer, o sea, no son para conquistar, propiamente dicho, un país, pero para hacer capitular al gobierno. O sea, de eso empezamos a oír noticias de los paracaidistas, Spetsnaz entrando a toda velocidad yendo hacia Kiev a tomar los centros, parecido a como hacen los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Francia, que entran por las Ardenas, rodean por las Ardenas y van a París. Y claro, hay una cosa, que es que los alemanes, la principal razón porque su guerra de movimiento es la mal llamada Blitzkrieg, que es un nombre que se lo pone a la prensa realmente. A Hitler lo odiaba, no le gustaba. Es la sorpresa. O sea, los alemanes, el ejército francés era mucho más grande que el alemán. Y tenía mejores tanques, tenía carros de combate, era un ejército mucho más potente. Y sin embargo, los alemanes, mediante la sorpresa, consiguen entrar hasta Francia y hacer capitular al gobierno. Y los rusos, en cierto modo, intentan algo parecido. Claro, hemos dicho que la inteligencia americana los estaba... Entonces la sorpresa se pierde completamente. Entonces un ataque de ese estilo
no tiene ninguna validez. Bueno, no es que no tenga ninguna validez, pero claro, pierdes completamente toda la fuerza de pillar desprevenido al enemigo. Eso con respecto al inicio. Lo cierto es que nos sorprendió a todos, porque el ejército ruso es un ejército que se caracteriza por usar muchísima artillería y forrar eso lo aprenden de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que los alemanes les pasan un rodillo de fuego que los barren. Y los ablandan, ¿no? Me imagino. Sí, los ablandan, que es ablandar las posiciones. Es ablandar las posiciones y luego ¿cómo se llama? La batalla profunda, que lanzan los carros de combate hacia adelante. Para conseguir territorio. Bueno, para conseguir territorio, no, para localizar la logística enemiga y los centros de mando. Y luego ya va la infantería. Y luego ya va la infantería por detrás. Es parecido a lo que hacen los alemanes. Bueno, yo esto lo estoy explicando muy rápido o mal, pero bueno. Sí, hombre, no, a ver. Habrá mucho más podcast ya para profundizar. Y lo cierto es que lo que usan en Ucrania no es esto. Se lanzan parecido a como hacen los alemanes. Van muy rápido utilizan tropas paracaidistas, utilizan las fuerzas especiales, los PENDAV. Claro, los pillan y los destrozan. Y se ve Putin... Sobre todo el cálculo que había hecho Putin, porque Putin, aunque la gente lo llama por todos lados, que es un loco, un demente, que está enfermo incluso, decían algunos, y que iba a morir y por eso quería entrar en historia, ¿no? Que tenía ¿cómo era lo que decían? Que tenía Botox, ¿o cómo era? Sí, tenía implantes de Botox en la cara para no parecer. Bueno, pues ahí está, ahí sigue el tío vivo y casi un año después, no, sigue ahí. Pero bueno, propaganda de guerra, en fin. El cálculo es una persona que se ha demostrado que es lógica, que es muy capaz, que consiguió recuperar Crimea. No era líder fue el líder de la KGB en la Alemania, sí. En la Alemania, que claro, eso es un puesto muy importante. Sí, claro. Bueno, ahí había bastante... Pero bueno, es un tío que de la nada ha conseguido llegar a donde está. Muy inteligente, muy frío, muy calculador, pero hizo un mal cálculo, que es Zelensky. Zelensky. No se lo esperaba, ¿no? No se lo esperaba. O sea, esa resistencia en teoría, un bufón televisivo. Es un bufón, que Zelensky... O sea, y no lo digo en un sentido despectivo, era como si José Mota se hace presidente de España y nos invade Francia. Pues tú dices, bueno, pues este tío... Yo creo que nadie se esperaba... Bueno, el vídeo famoso de que está caminando por la calle de Kiev diciendo yo no me voy de aquí. Voy a pelear hasta el final. Los americanos le ofrecen sacarlo. Sí. Y el tío... me quedo aquí a defender mi país. Sí, no, el tío demostró tener un par de cojones bien puestos. Fue el hombre del año por la revista Times. No sé si lo sabías. Sí. Que ha sido elegido hombre del año por la revista Times, que es una revista, creo que es... ¿Inglesa? Americana. No, americana. ¿No? Creo que es americana. Si no, ya pondré un asterisco aquí bien grande. para no equivocarme, sí. Pero bueno. Y... Bueno, eso, Zelensky, el tío, la verdad que se planta. Y fue una cosa, yo creo que nadie se lo esperaba. Que este tío, que era un payaso, era un bufón de la tele. Repito, no en un sentido despectivo. Además porque, entre otras cosas, su gestión del país estaba empezando a rechinar. Porque... Lo votaron un poco porque era el voto... Pro-occidental, quizás. No, era el descontento. Sí. Y él, pues la gente estaba muy cansada y vieron a Zelensky como una manera de protestar. Y resulta que el tío pues se mantiene en el... y le planta cara a Putin. Y luego, además, sobre todo el cálculo, yo creo que hizo mal fue Zelensky y luego la ayuda occidental. O sea, que al principio no se le iba a dar. O sea, los 4 o 5 primeros días de la guerra, ningún país ¿En cuanto a armamento? Mucho. Sí, ahora sí, pero en el momento... Sí. Bueno, en teoría... Fue como que... Igual me equivoco, pero como que lo que decía Occidente respecto al tema, a veces era un poco... Que a veces decían que iban a defender Ucrania y otras veces decían que no era miembro de la OTAN, por tanto no podían intervenir. Europea, claro. Y estuvieron al principio, antes de la guerra, España mismo primero empieza diciendo que va a mandar armamento no letal, o bueno, equipo no letal, y luego al final van acabando mandando los C-90, las Ameli, y bueno, una serie de sistemas antiaéreos, si no me equivoco. Y bueno, sí, fue sobre todo eso, que pilló a todo el mundo desprevenido. Más que desprevenido, yo creo que no sabían cómo tomarse esto. O sea, el cálculo que habíamos hecho, yo creo, todos y los líderes de los diferentes países es que Ucrania iba a caer.
Claro, cuando empiezan a ver que resiste, dicen, vamos a... Porque también hay que entender una cosa, esto no es una guerra de Ucrania y Rusia, es una guerra de la OTAN, Ucrania y Rusia. Y Rusia. Junto con, bueno, una serie de países. China está que no está, Corea del Norte apoya a Rusia, países de, bueno, de Irak, Irán, bueno. Los orientales, ¿no? Los de Oriente Sí, Medio. que... Sobre todo más porque yo más que por apoyar a Rusia lo hacen por tocar los cojones a los americanos y con razón, porque los americanos También tienen tela, ¿eh? tienen tela. Ahora, desde luego, bueno, esta guerra también, en cierto modo, se inicia porque los americanos ya estaban también planteando poner bases. De hecho, hay bases americanas en... Bueno, había eso, porque ahora ya... Ahora ya... Ahora ya. Y es verdad que los americanos estuvieron ahí tensando un poco la cuerda, como hacen siempre ahora. Desde luego, la culpa y la responsabilidad... Al final, quien ataca es un territorio, Claro, ese es el mayor culpable. la tiene Rusia, desde luego. Que los americanos, que es verdad, pero una cosa no quita la otra. Entonces, se empieza a mandar ayuda a Ucrania. Se les ha mandado, bueno, de todo. Se les está entrenando. Aquí en España, por ejemplo, se les está entrenando a soldados ucranianos. De hecho, creo que había creo que están entrenando con carros, bueno, con carros de combate. Claro, no sé con qué, supongo que con los Leopard, pero ellos no, bueno. Pero bueno, se les está mandando, de hecho, bueno, y luego una cosa que a mí me parece que es importante recalcar es que Rusia dijo varias veces, no mandéis tal armamento, se le manda el armamento y no pasa absolutamente nada. Desde luego a Rusia se le ha hecho más bien poco caso de lo que anda diciendo. Y luego se les han puesto una serie de sanciones que son bestiales. Se les ha congelado cuentas en el extranjero, eventos deportivos. Los deportistas. Sí, efectivamente. Y bueno, desde luego Rusia recibió un palo bastante gordo. Sobre todo por eso, porque hicieron un cálculo... Pero bueno, yo es que creo que... No contaban con... Claro, porque en un lado está la guerra, pero todas las sanciones, Claro. el tema también del Nord Stream, todas esas sanciones, pensaba Putin que no iban a ser tan graves, Yo es lo que tan creo. elevadas. Sí, yo es lo que creo que no... Sobre todo porque cuando la guerra de Crimea no hubo, o sea, hubo sanciones y tal, pero no hubo mucho... O sea, la verdad que la comunidad internacional se quedó así mirando y diciendo, bueno, pues ahí están. Sí, porque al final, corrígeme si me equivoco, pero ahora la lectura que saco también de todo esto es, bueno, gana o pierda, Rusia pasa a depender fundamentalmente de China. Rusia ha perdido. Sí. Rusia ha perdido. O sea, que un ejército, que una superpotencia como es Rusia no pueda contra un país, una tercera potencia, un país de... Bueno, no quiero insultar, quiero decir que es un país que no es... Quiero decir, No es una potencia, no sí, es una potencia, ni no es, económica ni no es militar. no es ni como Italia o España, que son países que, bueno, que están ahí. Quiero decir que no es que sean malos, pero bueno, que tampoco son superpotencias que no pueda Y aparte ganarles. de que ya perdiste el estatus de potencia mundial. Claro, Porque claro. ahora eres no un títere, pero es parecido de China. Sí, Con no, todas bueno, las ahora, sanciones a que ver, le han caído de Occidente. lo que está claro es que si si cuando termine la guerra no se le retiran las sanciones a Rusia, Rusia va a caer en manos chinas. Yo creo... ¿Y de qué forma crees? ¿Tipo títere? Sí, bueno, al final es algo que... bueno, para reconstruir el país, porque lo cierto es que tienen que reconstruir toda la economía y bueno, tal, les va a ayudar China. Hay imágenes aparte de ciudades destruidas, hasta escombros. ¿De Rusia dices o de...? No, de Ucrania. Ah, de Ucrania. yo estaba hablando de Rusia, me refiero. Que va a caer... o sea, Rusia va a caer en manos chinas. Sí. Vale. No, pero una cosa que también quería comentar. Aparte hay imágenes del frente y se asimila mucho a los frentes que había en la Primera Guerra Mundial en cuanto a trincheras, lodo, barro. Sí, sí, sobre todo en la zona del Donbass. Ahí hay unos atrincheramientos, sobre todo por parte ucraniano, unas defensas que, bueno, no los han movido de donde estaban. En 2014 igual, ¿no? Entonces, Sí, no, están... De hecho, están montando los rusos la línea Wagner, que la llaman, que es entre Lugansk y... ¿Cómo se llama la otra provincia? Lugansk y Donetsk. Joder. Están montando ahí la línea Wagner, que es una... Claro, a ver, es una línea de trincheras y de fortificaciones, pero claro, no tienen todos los
el tiempo que han estado preparando los ucranianos las defensas, que son unas defensas bestiales. Y bueno, o sea, sí, vamos a pasar un poco a cómo está hoy en día sobre todo los rusos lo que están haciendo es ganar tiempo. Sí. Los ucranianos empezaron ese... Bueno, vamos a volver un Bueno, poco. lo último así gran acontecimiento fue Gerson. Gerson, la retirada de tropas rusas de Gerson. Sí, sí. Pero bueno, volvemos un poco al inicio de... Bueno, el inicio de la guerra, durante esos meses que está Rusia a la ofensiva, hasta que finalmente se los detiene y se los expulsa completamente de Kiev y... Bueno, y estas zonas y ahora se están avanzando hacia Crimea. Hombre, yo espero que tampoco avancen. ¿no? Claro. Sería un desastre. Sería un desastre que consigan avanzar hasta tomar Crimea. O bueno, desde luego yo creo que ahí ya el uso de armas nucleares empezaría a estar... bueno, empezaría a haber ahí... Nucleares riesgo. tradicionales, tácticas, Ahí ya, termonucleares. ahí ya... No se puede saber, ¿no? Claro. A ver, es que el problema de este tipo de guerra, de conflicto nuclear, es que no ha pasado nunca. No ha habido en la historia un caso en el cual nos podamos decir, bueno, aquí pasó esto, puede... Hombre, desde luego yo creo que en el momento en el cual se tire una bomba nuclear, las bolsas de todo el mundo van a caer. Va a haber una crisis bestial porque va a haber mucho miedo. En Europa va a cundir el pánico. Y luego pues tienes naciones como India y Pakistán, que son naciones que tienen armas nucleares y que están enfrentadas. Y dicen, hostia, que esto lo han usado para resolver su conflicto. Pues vamos a usar nosotros. Y claro, la tenemos liada. Pero bueno, con respecto al uso del arma nuclear, es algo que puede pasar perfectamente. ¿Crees que va a pasar? No, yo quiero creer que no. O sea, ¿quieres creer que no? Quiero creer que no. Otra cosa Ahora, que pueda ¿que pasar. pueda pasar? No lo sé. Desde luego, si los ucranianos consiguen avanzar a las posiciones que tomaron los rusos en el 2014, pues seguramente sí. ¿Y crees que podrá haber un intento de acercamiento entre ambos países para hacer una paz? Está habiendo reuniones secretas, sobre todo entre los americanos y los rusos, para limitar, parece... Bueno, claro, son secretas, nadie sabe. Los americanos y los rusos no invitan ni a Ucrania. A ver, es que realmente los actores importantes aquí... Ucrania está poniendo las vidas, pero lo que tiene detrás es a la OTAN. Es que al final todo es mucho más complejo de lo que parece. Y sobre todo... Bueno, eso que me he perdido completamente. No, estamos hablando de eso, de si hubiese un acuerdo, una paz. Sí, hombre, desde luego ahora mismo los ucranianos lo que tienen que hacer es atacar para tomar la cantidad máxima de terreno. Y asentarse, ¿no? Bueno, asentarse y cuando haya el tratado de paz, conservar la mayor cantidad de terreno posible. Por otro lado, los rusos aprobaron la ley de movilización. Se van a unir 300.000 rusos jóvenes que... Estamos hablando de gente no experimentada militarmente, como si nos llamasen a ti y a mí. Y luego, otra cosa que hay que tener mucho cuidado con la ley de movilización, que pueden llamar a más gente que de esos 300.000 que han llamado ahora. Se pueden llamar, creo que se hablaba de cerca de 1 millón. ¿Y en qué se basan? Bueno, igual no lo sabes, porque al final en Rusia igual funciona diferente. ¿En qué se basan o a quiénes eligen para ir al frente o ir a...? Supongo que tendrán un cupo, no lo sé exactamente. Por año, y de una serie de condiciones físicas. O sea, de momento no me parece que sea como la Volkswagen alemana, que cojan a señores de 80 años y le digan la... Vamos, hijo, vayamos a matar toma un franceses y vuela ese tanque soviético. No, de momento... Yo creo que eso, que habrán cogido pues gente como tú, como yo, que tenemos 20 y tantos y que estamos bien físicamente y para allá. Porque hasta ahora habían estado tirando voluntarios de soldados, bueno, del grupo tiene Wagner la también, lo que ¿no? vendría a ser la mili, el servicio militar obligatorio. Y luego esos voluntarios que tengan de... Además, hay una cosa que han hecho los ucranianos que es muy inteligente, que han cogido... O sea, en Ucrania tienen también la mili, el servicio militar obligatorio. Y es que han cogido y a los soldados voluntarios los han puesto a un lado y a los vamos a decir, obligados los han puesto a otro lado para no mezclar ese tipo de... Porque claro, si lo mezclas, pues tienes una unidad que pues uno a lo mejor quiere luchar más, otro menos, se te retira en medio. Y los ucranianos, en cambio,
han usado esto y eso. Los rusos no lo sé, pero desde luego los ucranianos han hecho este movimiento, yo creo que con bastante cabeza. Con respecto a la movilización rusa, eso, van a ser 300.000 jóvenes. No van a ser, que yo me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que los van a coger y los van a mandar ahí a las trincheras, al barro. A ver, el ejército ruso tiene muchas tropas en guarniciones, en Kazajistán, en una serie de sitios que puede haber movimientos insurgistas, independentistas, terroristas. Es muy grande Rusia, ¿eh? Claro, y yo lo que entiendo es que van a coger a esas tropas, a esos movilizados, y los van a mandar a estas guarniciones y moverán parte de las guarniciones para allá. También hay muchas más, ¿cómo se dice? No solo para luchar, no solo tienes que coger el fusil y ponerte a disparar. Ahí puedes estar en tareas logísticas, de ingenieros, de artillería, hay muchos campos, ¿no? Claro, hay muchas. Hombre, yo entiendo que nos van a mandar de carne de cañón porque claro, es que si hacen eso... Es perder vidas y vidas y vidas. Y desmotivar, que es una cosa que a veces no se tiene en cuenta. La moral es muy importante. La moral es muy importante. Por ejemplo, la moral ucraniana está altísima. La rusa, no lo sé, pero muy alta creo que no está. Hubo revueltas, ¿no? Protestas en Rusia. Ha habido de dos tipos. Sí, ¿no? Está por otro lado el Partido Comunista Ruso, que está diciendo que bombardeen con bombas nucleares Washington y que eso... Sí, bueno. Mejor no hablar de eso, ni de ese posible... El problema de Rusia es que la propaganda, o sea, porque es propaganda, nos llega propaganda de la OTAN. Y es muy difícil. No, o sea, las noticias rusas nos llegan filtradas por la OTAN. Sí. Nos llegan las noticias que les interesa para tenerlos. Que eso, claro, hay que tenerlo muy. No hay que creerse lo primero que sale. Claro, sobre todo. Hay que contrastar, hay que saber dónde mirar. Al fin y al cabo pertenecemos a un bloque, que es el bloque de la OTAN. Entonces es evidente que, como un periódico puede ser de izquierdas o de derechas, y en las noticias siempre van a virar a un lado, pues en la OTAN es igual. Sí, y por eso yo desde luego las noticias ando con mucho cuidado, las comparo. Aún así se me cuelan. Por ejemplo, con lo de los misiles de Polonia, yo me asusté, porque más que nada porque... Yo llegué a leer que había más de 2 misiles. Yo llegué a leer 3 o... Sí. Que se había... Bueno, es que había periódicos, depende de dónde miraras, había unas locuras que dices tú. Pero yo desde luego cuando oí que había 2 misiles y que lo estaban repitiendo hasta el cansancio, yo me cagué, porque es que dices tú, una cosa es un misil, que se te puede, por un fallo o lo que sea. Claro. Pero 2. Muy casualidad. Estadísticamente... de raro. hecho el gobierno polaco decía que era ruso, al principio al menos. Luego se demostró que era... es que estaban lanzando una campaña justo ese día lanzaron una campaña de misiles sobre la zona más cercana a Polonia de Ucrania. Y claro, fue bastante... Y luego además la gente, yo me acuerdo que cuando dicen, no, es que los polacos han convocado al ¿cómo se dice? Al Comité de Defensa, creo que era. Quieren poner el artículo 5, era el 6 de la OTAN. ¿Y qué quieres que hagan? O sea, no, les ha caído un misil, pues no hacen nada, no convocan a nadie, no lo hablan. Es que lo que deben hacer, y de hecho, claro, y los polacos se comportaron con muy tranquilos, con calma, vieron cómo eran las cosas, que al final era un misil ucraniano. Y la gente que dice que los conspiranoicos que dicen que no, que es que ha sido un misil ruso y que para que no haya guerra, no, es un misil ucraniano por el tipo de impacto. Hombre, a Zelensky le interesa que se diga que es ruso para que manden más ayuda o lo que sea. Claro, pero no, es un misil por el tipo... O sea, sería porque los misiles, quiero decir, un misil de bombardeo cae vertical, vamos a decirlo, y el impacto es más de... Bueno, en fin, sí. Tampoco voy a ponerme a... Pero bueno, es un misil que es ucraniano. Pero bueno, ahí estamos con los bulos y con... Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En definitiva, sí. Claro, hay mucha propaganda de todos por ahí metida, y las noticias que nos llegan de Rusia, pues hombre, por lo general son eso, que hay disturbios y tal. Por otro lado, también nos llegan, si buscamos por Reddit o por sitios que ya están menos controlados, llegan noticias como lo de esto que te he contado, del Partido Comunista, que están diciendo... Yo no lo sé, es que hay zonas de Rusia que... Rusia es un país que no... O sea, las ciudades tienen las ciudades grandes, que son, Volgogrado, San Petersburgo, Moscú, entre otras,
Pero luego tienen unas cantidades de pueblos pequeños que no tienen conexión a internet, que no tal, que claro, eso es cómo les llegan las noticias. Claro. Entonces, yo cuando se dice que la población rusa, que yo no me lo creo. No me creo ni que estén completamente a favor de Ucrania, de la guerra en Ucrania, ni que estén completamente en contra de... Sobre todo por eso, porque hay mucha propaganda por medio y es muy complicado, la verdad. Y las noticias que nos llegan, lo cierto es eso, que están muy filtradas por la... Por lo tanto, la gente, si nos ve alguien de cuando todavía era la Guerra Fría, lo sabrá que las noticias que llegaban de la URSS, bueno, eran completamente, bueno, ahí no comen, son tal. Y, y estamos volviendo un poco a lo mismo. Y bueno, desde luego, ahora mismo la guerra tal y como está, se han retirado de Jersón, están usando el Dnieper como barrera, ¿no? Como barrera. Se han producido desembarcos en donde acaba la península, ¿no? Sí, abajo. Sí, abajo donde acaba el Dnieper. Pondré un mapa ahí. Sí. Lo ponemos aquí. Pues se han producido desembarcos, además parece que han sido fuerzas especiales. Hay mucha niebla de guerra, no se sabe muy bien. Desde luego, los ucranianos ahora mismo deberían atacar. Más que nada porque para luego, tienen el tiempo, y luego además tienen el tiempo en contra. O sea, la movilización rusa yo creo que va a suponer... Hombre, sería lógico que le supusiera un problema a los ucranianos. Son 300.000... O sea, 300.000 mano de obra, vamos a decir. Algo también. Que se les une a... Y con esto también llega el invierno y el lodo Kavia se congela. Claro, hasta ahora hemos tenido... ¿Qué ventaja puede ser esto para Rusia sobre o para todo, Ucrania? En Ucrania hay una cosa que se llama la Rasputitsa, que es... lo he pronunciado como el culo, seguro. No somos ucranianos, ni rusos ni bielorrusos. Que es que sobre todo pasa en primavera y en otoño. Que con la lluvia se forman unos barrizales. La tierra de Ucrania es una tierra muy buena. Y se forman unos barrizales bestiales. Esto, claro, para los vehículos de ruedas... A los alemanes les pasó, es un horror. O sea, los vehículos de cadenas pasan mejor, pero los vehículos de ruedas se atascan. A pesar de esto, los ucranianos han conseguido seguir atacando y han conseguido echarlos de Jersón. Y ahora encima pues se ha congelado, esta Rasputitsa ha desaparecido. Y esto es, hombre, ayuda al ataque. Por otro lado, también ayuda al ataque ruso. Pero bueno, de momento... Y estas son informaciones de, bueno, la mayoría de generales americanos, y creo que lo dijo también la ministra de Defensa de España, pero no me acuerdo si lo dijo. Bueno, en principio, en invierno va a ser un invierno tranquilo. Y en primavera va a haber unas ofensivas brutales. Y que va a ser muy sangrienta, va a ser una primavera muy sangrienta. Hombre, yo creo que desde luego no debería ser así. Deberían los ucranianos seguir atacando. Hombre, lo estoy diciendo de una manera muy fría y sé que hay mucha gente muriendo, pero bueno, y tal. Claro, para también este tipo de... Pero bueno, para los intereses ucranianos en general, ¿no? Para los intereses ucranianos es que tienen que seguir atacando. Y bueno, volviendo a lo de la propaganda de guerra, ha habido un caso aquí, sobre todo para que la gente se dé cuenta de que no somos nosotros los que nos tragamos la... Claro, que no siempre hay que hacer caso al primero que lo dice. Claro, y luego además que no solo es la gente de a pie la que se traga la propaganda, que por ejemplo, esto dijo la Ursula von der Leyen, dijo que había habido más de 100.000 muertos. Que es la ministra de la Unión Europea, ¿no? Sí, la ministra de la Unión Europea. Sí, no lo busco en un momento. ¿no? Sí, sí. míralo porque yo me acabo de... Una burrada. Sí. Bueno, continúa. Bueno, dijo que había cerca de 100.000 muertos en el ejército ucraniano. Este tipo de afirmación es una afirmación que así de primeras no es verdad, es una salvajada esa cantidad. Y aquí el coronel Pedro Baños, que es un... Dime. Ministra de Asuntos Sociales, Mujeres, Familia y Salud de la Baja Sajonia. No, pero mira el cargo en la Unión Europea. Pone presidenta. Sí, es la presidenta, ¿no? Sí. Vale. Eso me parecía, pero no. Pero también es ministra de Asuntos Sociales, Mujeres y Familia y Salud de la Baja Sajonia. ¿A que no lo sabía? Yo tampoco. Bueno. Con respecto a esta afirmación que dijo, así de primeras, es una persona que es ministra de la Unión Europea
no tiene ningún cargo relacionado con militar, ni Claro. con de inteligencia militar, ni es ministra de defensa. Es decir, es un dato que tomarlo es peligroso. Pues aquí en España el coronel Pedro Baños, que es un experto, es un tío que sabe muchísimo. todo el respeto, Con todo ¿vale? el respeto. Con todo el respeto. Y, por ejemplo, de España sabe mucho, bueno, sabe muchísimo y más, pero en este caso él tomó la cifra por buena. Y es una cifra que bueno, simplemente no es lo mismo un muerto que una baja. Una baja es un herido, un desertor, es decir, Un desaparecido. un ¿no? desaparecido que, por así decirlo, puede volver otra vez. No se ha Sí, perdido por para ejemplo, siempre. un soldado que sea capturado por Rusia, en este caso, sería una baja, Sí, más o menos. sí, creo que los prisioneros sí, ahora ¿no? mismo tengo... O que estuviese creo que desaparecido sí. en un pueblo remoto Sí. de tal. Sí, bueno, un herido que Sí, lo un mandan herido. al hospital y a la semana siguiente vuelve otra vez para allá. Y los muertos son pérdidas, obviamente, irreemplazables. La relación más o menos es de 4,5 bajas por un muerto. Es decir, si tenemos 100.000 bajas, si tenemos 100.000 muertos, multiplicamos por 4,5, tenemos 450.000 bajas. Vamos a dejarlo ahí. En los primeros meses de la guerra, que es cuando hay el mayor esfuerzo estamos hablando de que hay en torno a un 40... o sea, durante este periodo de 3 meses más o menos, desde febrero, bueno... durante estos 3 meses es cuando se producen el 50-40% de las bajas ucranianas de todo el conflicto, aproximadamente. No son números exactos, o sea, quiero decir... Sí, al final unos dicen una cifra y otros dicen Sí, otra pero bueno, cifra más baja. O sea, sí. En torno al... Vamos a ir a lo bajo, el 40%. Estás diciendo que 180.000 ucranianos han causado baja durante los 3 primeros meses del conflicto. O sea, ¿con 180.000. ¿Con qué tropas han recapturado, o sea, reconquistado Todo los el territorios terreno que han perdido. ¿Cómo? O sea, es una cifra que no se sostiene. ¿Cuánto era? A ver, igual esto no lo sabes. Evidentemente, joder. El ejército antes de la guerra, ¿cuánto era el número de ejército de militantes exacto, no lo sé, de Ucrania? Pero más de 200.000 y me parece un número muy grande. sería más de la 200.000, mitad del sería ejército más de la en el mitad primer mes de combate. Claro, o sea, no, o sea, y 200.000 me parece mucho. O sea, creo que los rusos atacaron con 100.000, no. Y luego 200.000, ya digo, no estoy seguro, pero mucho me parece 200.000. Y estamos hablando de que esta señora ha dicho que ha habido 180.000 bajas. ¿Y rusas? ¿Cuánto crees que bajas? Rusas. A ver, el problema es que mientras que de Ucrania interesa que se sepan los muertos, porque Ucrania le sirve para. O sea, quiero decir, le interesa que se sepan los muertos. A los rusos no tanto. Y yo creo que, a ver, de cifras de bajas, de muertos, vamos, no lo sé, pero yo creo que más de 10.000 y menos de 50.000. Y los rusos, ni idea, porque unos dicen, creo que los ucranianos decían esta semana 80.000 y los ucranianos decían que habían muerto 80.000 rusos y los rusos aceptaban 6.000. Entonces, pues sabemos que 6.000 hay. Al final uno va a decir... Rusia va a decir que hay más muertos ucranianos y ucranianos va a desmentir la cifra y va a decir que son menos y viceversa, evidentemente. Claro. Y yo creo, desde luego, que hay más muertos rusos que ucranianos, sobre todo porque han estado... O sea, principalmente tú, en una guerra, cuando más tropas pierdes es atacando. Porque el defensor tiene que hacer... Bueno, de hecho, hay una regla que más o menos son 3-1. La relación para tomar una posición pues son 3-1, más o menos. Rusia, desde luego, ha estado atacando, pero además... no ha roto el frente, ha empujado. Mientras que los ucranianos cuando han atacado han roto el frente. Y claro, eso supone que mientras que tú cuando empujas el frente, sí, se retira, pero enseguida vuelves a encontrar otra vez con una posición defendida que... Mientras que al romper tú el frente, provocas un caos generalizado, tropas corriendo por ahí... y bueno, mientras que los rusos no han conseguido causárselo a los ucranianos a los rusos sí. Y luego además los rusos han dilapidado algunas de las mejores unidades que tenían, de Spetsnaz, de unidades de la guardia, de carros de combate, y han perdido muchas tropas los rusos. Yo desde luego creo que van más los
a ver ahora con la serie de ataques, porque lo cierto es que van a atacar unas posiciones que están, no es que estén muy bien fortificadas, pero desde luego atacar el Dnieper, es un río muy ancho. es un río muy ancho. Sí, desde luego. Y otra cosa, que eso sí que es verdad, que hay que anotárselo a favor de los, bueno, más bien en contra de los ucranianos, que es que los rusos han conseguido evacuar, aunque han evacuado a toda velocidad, sí. han ido un poco tal, los rusos no han sido capaces de cortarles la retirada, que a mí me parece, cuando un enemigo se retira, tú lo machacas. Claro. Impides que se pueda... Las defensas están corriendo claro, hacia atrás, lo machacas, impides que se pueda reagrupar y contraatacar. ¿Y por qué crees que no pudieron? No lo sé, pues porque fallo no han podido... de comunicación o no, bueno, no han tenido los medios, no han prefirieron... moverla. Y luego otra cosa que me parece también vital, que es el papel de la aviación, que... Eso es una pregunta muy clave. Sí. Porque controlar el cielo es un paso muy adelante. Claro. ¿Quién tiene la supremacía aérea en este conflicto? Claro, sobre todo la doctrina URSS, porque no se nos tiene que olvidar que la doctrina que siguen ambos ejércitos es la de la URSS. Es verdad que Ucrania está entrenando con tácticas OTAN, que son bastante... Hombre, a mí me gustan más las tácticas de la OTAN que las de la URSS, porque están muy basadas en el sistema prusiano de hacer la guerra, sí. que es el alemán, que deja más libertad al soldado, y que, por ejemplo, si tienen que atacar una posición, los rusos van a moverse, o sea, por así decirlo, van a atacar mucho más a saco que las tropas de la OTAN, que van a ir con más calma. Es verdad que se los puede ver antes, igual se los puede atacar antes, pero van a ir con más calma, van a ver la posición, van a decir atacamos, no atacamos, mientras que los rusos van a ir ahí y si los paran, pues mira, no nos podemos retirar. Sí. Pero bueno, el tema de la aviación. Es sorprendente que, sobre todo, a mí lo que me sorprende es que la aviación ucraniana siga, a día de hoy, siga operando. A los rusos, desde luego, la aviación del ejército de tierra, creo que los helicópteros en Rusia dependen del ejército de... Ahí tengo dudas. Pero bueno, los helicópteros... Helicóptero, sobre todo había unos vídeos de helicópteros, los Kamov, bueno, una serie de helicópteros que los barrían del cielo con lanzamisiles lanzamisiles de hombro. Sí. El mítico RPG. Sí. Bueno, lo más especializado, evidentemente, pero bueno. El mítico que se llama en el Call of Duty, en el Battlefield, ¿sabes? Estos juegos. Continúa, por favor. Y bueno, han conseguido, barrían a los helicópteros. Yo me acuerdo ver un vídeo que estaban asaltando a través de un lago, había una serie de helicópteros y empiezas a ver que les empiezan a derribar, empiezan a tirar bengalas para desviarlo, no los desvían y se cargan a más de la mitad de los helicópteros. Y luego además, el problema sobre todo es que Ucrania tiene unos defensas antiaéreas bastante buenas y luego además que los rusos no tienen una doctrina aérea de superioridad aérea, porque sabían que si había una guerra, esto estamos hablando de la doctrina de la URSS, sabían que si había una guerra con la OTAN tenía una aviación muchísimo más potente que sobre todo el tema de superioridad aérea. Sí. Y entonces ellos estaban más centrados en apoyar a tierra. Eso también pasa en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la aviación que tienen los rusos son una aviación que es mucho más de ataque a tierra que de superioridad. Bueno, pues esta doctrina no les... Claro, no sirve para tomar la total superioridad aérea. Más que no sirve, sino que no están preparados ni acostumbrados, yo creo, para hacerlo. Y sus aviones son más enfocados a atacar a tierra. Claro, además, los misiles guiados que estaban usando se han visto que no tienen la efectividad que se suponía que tenía. Si esto es inteligencia de fuentes abiertas, se ven las fotos que hay una pista de aterrizaje y a 10 metros un cráter. Dices, ¿tú cómo cojones no le has dado la pista de...? Sí. Quiero decir, si es un misil guiado, que se suponía que era, según la propaganda rusa, era muy bueno. Y luego además se han quedado, y entonces han tenido que recurrir a las bombas tontas, que se llaman, que son bombas de caída libre, normales, de las que se han usado, por así decirlo, toda la vida. Sí, que caen y explotan, claro. Y ya está, ¿no? Y el hecho, volviendo a la defensa antiaérea, claro, como tienen defensa antiaérea muy buena, muy buena, decente, que eso te obliga a bajar más abajo, o sea, a volar más bajo. Lo que te expone a los lanzamisiles de hombro. Entonces, lo que ha pasado es que las dos aviaciones, viendo un poco tal, han sido bastante conservadoras y no han... Ha habido muchas bajas de aviones. Estaba viendo...
Sí que había, creo que había uno al día o algo así. Uno al día. Uno al día cuando se estaban provocando las retiradas de tropas rusas, porque claro, estaban usándolos para cubrir a las tropas en retirada. Claro, claro. Pero ahora, y eso no sé si sigue pero desde luego hubo unas semanas que sí que había bastantes aviones derribados. Bueno, bastantes aviones, que quiero decir que uno al día, creo que era uno al día. Es una salvajada. O sea, porque no puedes suplir esa cantidad, Sí. y además de pilotos, que ese piloto cuesta formarlo y a saber qué le pasa a ese piloto. Claro. Si no se muere, se lo capturan o bueno. Porque, por ejemplo, de estos 300.000 que han movilizado, muchos no tienen experiencia militar ninguna. Tranquilo. No puedes poner a cualquiera a conducir un avión. Evidentemente, no tienen conocimientos. Ni un carro de combate. Un carro de combate. Que, mira, los carros de combate, esa otra... Rusia ha perdido muchos carros de combate. Ha perdido ¿no? muchos, sobre todo a causa del misil Javelin, que es un misil americano, que consiste, o sea, ¿sabes cuál es la parte más indefensa de un carro de combate? Podría jugarme y tirar el triple. Lo voy a tirar, venga. Yo diría a un lado, ¿no? La superior. Desde arriba. Que es un misil que sube hacia arriba Sube y impacta. te explota encima de... Hostia. Entonces, claro, o sea, los misiles normalmente, los misiles anticarro principalmente van a los costados, a la parte trasera, que es la que de las frontales, Sí. de las laterales es la que menos está blindada. Y el Bueno, me Javelin- iba desencaminado. No, hombre, a ver, si tú estás con un carro de combate luchando contra otro, pues hombre, le buscas sí. la... Pero bueno, por ejemplo, el famoso Tiger, el tanque Tiger. de la Segunda Guerra Mundial, Sí. que era un monstruo, había algunos que los destruían con morteros, porque le metían un morterazo y le Desde caía arriba encima y a ya tomar por- Claro. fuera. Pero bueno, y este misil Javelin, desde luego, ha causado una serie de bajas en los vehículos que ya ha supuesto, por ejemplo, bueno, hablaremos un poco luego del periodo que estamos ahora mismo, estamos en una época de rearme. Pero bueno, ha supuesto que se tenga que empezar, bueno, como siempre en la guerra, si creas la lanza tienes que crear para parar el escudo, para parar pues una serie de sistemas enfocados a parar esta nueva arma. Y luego además las municiones merodeadoras, los drones kamikaze, que son unos drones que fueron más efectivos, yo creo, al principio, con un poco la sorpresa y el principio de la guerra. Ahora ya no son tan... Sobre todo porque los rusos ya han pillado más o menos... Y bueno, los rusos también están utilizando. Pero, claro, un dron lo puedes derribar a fin de cuentas con una ametralladora o con... Son algo más... Bueno, hubo un ataque con drones en Mariupol, creo, a buques rusos. Sí, se están usando... Bueno, de hecho, al Moscú, el buque insignia de la flota... Bueno, sí, ese buque insignia... Sí, era el buque insignia de la flota rusa. Lo consiguieron destruir, parece que con un... Creo que era un dron. Si no era un dron, pero sí, creo que era un dron. Si no, porque un misil de costero de baterías costeras ucranianas no me parece que fuera. Eso es una cosa que hay mucho silencio, no se sabe exactamente. De hecho, parece que la OTAN está por ahí. O sea, porque el buque no percibió el misil o el dron porque había un avión, un Orión. Un avión. Sí, creo que no. Sí, era un Orión, me parece. Así no pongo un Bueno, un avión de patrulla corrigiendo, marítima no pasa dando nada. vueltas cerca y los sensores detectaron al avión y eso impidió que detectaran al otro, bueno, a lo que lo derribó, sea el misil o el dron. Lo derribó, no, lo hundió. Bueno, no lo llegó a hundir, pero lo dejó Sí, tocar, claro. pero al final lo acabaron. Y hombre, desde luego, así en resumen, yo creo, para ya dejar un poco el tema. Sí, luego pasaremos a otros temas. Sobre todo, yo creo que los rusos sobreestimaron mucho, o sea, no se esperaban que Zelensky fuera a mantener el tipo, no se esperaban la ayuda internacional, las sanciones, que bueno, se les ha puesto prácticamente todo el mundo en contra. Y luego el ejército ruso no estaba preparado para una guerra de estas características. Que, por cierto, luego... No sé, me estoy metiendo mucho con el ejército ruso, pero dijo un general francés, si no me equivoco, dijo que el ejército francés duraba un día luchando en esas condiciones que están luchando ahora los rusos. Y yo creo que el ejército español, con todo el respeto a nuestros militares, yo creo que tampoco sería capaz de mantener una guerra de esta intensidad tal y como están las cosas. Sobre todo porque es que... O sea, sobre todo el punto fuerte que tiene Rusia con respecto a los materiales es que les queda muchísimo material de la URSS. Que bueno, también hay que ver cómo está y si queda, Claro, porque hay porque hay está una un poco corrupción. obsoleto, me entiendo, ¿no? Claro, y hay una corrupción bestial. O sea, por ejemplo, un arsenal de la URSS que dice el dueño, dice, bueno, estos no lo vamos a volver a usar en la vida, pues vendo la mitad.
Claro. Y luego cuando llegan dicen, hostia, ¿y dónde están los fusiles? Que aquí en el papel dice que había 1000 y aquí hay 500. Y desde luego eso, yo creo que el papel ruso, o sea, dejando de lado que tiene las bombas nucleares, que claro, eso es trampa. Eso es jugar con una ventaja que no puede ser. Claro, dejando de lado eso, el ejército ruso, bueno, aparte de que ha perdido, porque en el momento en el cual un país de ese calibre no puede contra otro del calibre de Ucrania, Las tiene que usar. ha perdido. Y el ejército ruso ha quedado, o sea, yo creo que mínimo 5, 6, 7 años volverá a reconstruirlo como estaba. Sobre todo era un ejército que se basaba mucho en el miedo que se le tenía al ejército, porque el ejército de la URSS era un ejército que acojonaba. Era un ejército muy bueno, profesional, que tenía muchos hombres, ¿no? Claro, tenía unos cacharros muy buenos. Por ejemplo, lo que he hablado de... Es que se me ha olvidado comentarlo. La doctrina de la URSS, si bien no se centraban en conseguir la superioridad aérea mediante los cazas, lo que sí tenían eran sistemas de defensa antiaéreos muy buenos. Pero bueno, el resumen yo creo que es ese, que por un lado no estaban no se esperaban que Zelensky hiciera lo que ha hecho, y por otro lado, bueno, y la ayuda internacional, y por otro lado se han metido en una guerra en la cual no están preparados. Y bueno, también eso ya que quería dejar pero me he acordado de esto. La esfera de influencia, que es muy importante, la esfera de influencia rusa se está debilitando por todos lados. Se ha visto en la guerra del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, en la cual había estado, esta guerra entre estos dos países, había sido mediada por Rusia y había dicho... Y ahora han empezado otra vez. Parece que gracias a Estados Unidos está medio parando, pero claro, ya te dice cómo están los aliados de Rusia. Bueno, los aliados de Rusia, ¿no? La esfera la influencia que se le está de perdiendo Rusia. el respeto. Se le está perdiendo. Y luego, por ejemplo, todas las veces que ha dicho no mandéis tal tipo de arma, no mandéis tal equipo, no mandéis... Y se manda igual, se le considera... Pasa. Claro. Y bueno, luego con el tema nuclear... Es posible, sobre todo hay que entender una cosa, nosotros somos europeos, somos occidentales, mejor dicho, tenemos una mentalidad occidental mucho más pacífica, menos beligerante, más family friendly. Efectivamente, que la rusa, y los rusos tienen una mentalidad diferente. Sí. Y eso es algo que no se nos tiene que olvidar, que los rusos son capaces de usar las armas nucleares. No es como he llegado a ver TikToks, van a lanzar una bomba nuclear en una semana. Esto parece una chorrada, pero yo he visto vídeos que tienen una cantidad de visualizaciones que yo me he quedado así. Bueno, pero... Y tengo una pregunta respecto a las armas nucleares. Desde que, digamos, Putin da la orden de lanzar una bomba nuclear o táctica, ¿es como se cree que sube y luego cae? ¿O a día de hoy ya es mucho más... rápida, sí. O sea, rápida de que desde que se lanza que impacta. Sí. O sea, que sí se puede interceptar. Sí se puede ver con antelación. Sí, hay sistemas de defensa bueno, de hecho Alemania está intentando formar uno con ayuda de España, bueno, está reuniendo apoyos. Y la OTAN tiene el paraguas que se llama Claro, no está aprobado. No está aprobado. Porque como dije antes, una guerra de estas características no se ha dado nunca, no tenemos ningún tipo de referente histórico y claro, desde luego, sobre todo la tríada nuclear, que son misiles de tierra, aviones y submarinos. A mí lo que más miedo me da son los submarinos, porque de repente te aparece un submarino en la costa de aquí en Asturias. Van tan bajo que apenas se rastrean, ¿no? Claro, ¿no? Porque son submarinos que están descansando en el fondo del mar y que de repente son nucleares. Y dice, me despierto, pues te tiro una bomba nuclear. Y claro, y quiero decir que una cosa son bueno, sobre todo Rusia lo que tiene son baterías móviles de misiles. Tienen camiones, los americanos, si no me equivoco, tienen más hilos de misiles. Y luego no tienen esto, o sea, a mí es una fricada, pero hay unos acorazados que quedan de la Segunda Guerra Mundial, la clase Iowa, que son el Iowa, el New Jersey, creo que es el Missouri y creo que el Massachusetts. Estos tienen capacidad nuclear, pueden disparar, contienen unas baterías gigantescas y pueden disparar proyectiles nucleares con estas. Y son barcos que a día de hoy siguen... Claro, hombre, no tiene el mismo impacto que pero bueno, me apetecía decirlo. Desde luego, a mí lo más peligroso, sobre todo, son los submarinos. Porque los submarinos no sabes dónde están y de repente te salen. Y luego, bueno, las baterías móviles rusas que andan de aquí para allá y... Vale. Pues... Bueno.
Quedan muchos temas respecto a Ucrania y Rusia. También está el tema del Nord Stream y demás, que Bueno, eso tendremos que tratar en otro podcast porque no nos da la vida para este. No. Hay mucho de lo que hablar. Ahora vamos a pasar a otro apartado, más de Españita y sus vecinos. Y sus vecinos. Pero antes vamos a tener un pequeño corte, un pequeño descanso. Volvemos ahora. Hemos vuelto. Todo en orden. Continuamos. Como dije, tema de España. Tema actual. Ya hablando fuera de cámaras, comentábamos un tema bastante preocupante de que se prestó atención, pero yo creo que no se presta la demasiada atención y se comunica demasiado. Y es el tema de España, Marruecos e incluso Argelia. Como bien sabemos, muchos, hace poco el gobierno español viró un poco a favor del gobierno de Marruecos. Completamente, para ser exactos. Desentendiéndose un poco del Sáhara Occidental. Sí. Y por tanto, dejando de lado al gobierno de Argelia. Para los que no lo sepan, Marruecos y Argelia son enemigos de hace mucho. Sí. Bueno, igual no hace mucho, pero son enemigos actualmente. Sí. Entonces, quiero preguntarte acerca de cómo ves este movimiento, si te sorprendió, si no te sorprendió, cómo ves la futura relación entre España, Argelia y Marruecos, porque al final son nuestros vecinos y nos quedan muy cerca. Y también el tema sobre, ahora que hay tantos problemas, esta crisis del gas entre Rusia por la guerra y demás, Argelia es un país que tiene gas, que nos exportaba gas, lo sigue exportando, creo, a día de hoy. Igual no en tanta medida después de este giro de España, pero... Creo que, no sé si creo que sí lo he cortado, ¿no? Ahí me... Bueno, desde luego sé que tiene tres viaductos Argelia, uno que va a Italia, otro que va a España y otro que va por Marruecos y va a España. Y como ves, este panorama geopolítico muy importante para el devenir económico y, ¿por qué no? El futuro de España, a fin de cuentas. Bélico incluso de España. A ver, lo primero, España es un país que ya desde el principio, como la política internacional no da votos, no se ha interesado en buscar muchos lazos diplomáticos con el exterior. Con lo cual, lo cierto es que estamos bastante solos. Hombre, estamos en la Unión Europea y hay una serie de cosas. Pero Marruecos, Ceuta y Melilla, que es el principal punto de conflicto con Marruecos que tenemos, son dos ciudades que la gente que diga colonias, pues lo siento, estáis equivocados. Llevan con nosotros desde la época de los Reyes Católicos, desde antes que se creara el Reino de Marruecos. Y que son españolas, y son tan españolas como Asturias, como Madrid y como Barcelona. Pero bueno, Marruecos hay un proyecto, que es un proyecto de país, que yo cuando oigo esto, pues de cualquiera que sea, échate a temblar porque van a suceder cosas un poco... Bueno, el proyecto se llama el Gran Marruecos y consiste en Ceuta y Melilla, las Canarias, parte de Argelia, el Sáhara... Es un poco como... el proyecto este que tiene China, ¿no? También en el futuro de ser el dueño del mundo. A ver, no tanto el dueño del mundo para Marruecos, pero China lo busca más con el tema de momento económico y esto lo busca una expansión territorial. Entonces, el tema de Marruecos. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y cuando estaba el señor Francisco Franco ya muy mal, el mes antes de que muriera, se produce la Marcha Verde. ¿Qué pasa? Que el Sáhara era una colonia, igual que Marruecos, la zona del norte de Marruecos era una colonia española, el Sáhara era colonia española. Claro, estábamos en esa época en la cual se estaba haciendo una descolonización de África. Y España estaba recibiendo presión para descolonizar el Sáhara. En este contexto aparece el Frente Polisario. Bueno, el Frente Polisario aparece en 1973-74, me parece. Bueno, que la polémica esta del Frente Polisario, el líder que fue a Logroño tal, bueno, eso ya es otra historia. No, tiene que ver. O sea, es un movimiento independentista no, que quiere echar a los españoles. Y con razón, porque, joder, lo cierto es que estábamos ocupando un territorio que, bueno... ¿Qué ocurre? Que en este contexto
se produce en el 75, cuando ya está a punto de morir Franco. Como España está muy en un estado en el cual no sabe lo que va a pasar, porque se sabe que Franco lo estaba manteniendo con vida, pero estaba ya prácticamente muerto. Y era un proceso, porque es cuando España empieza va hacia la democratización del país. Marruecos aprovecha ese momento para mandar, Marruecos con ayuda francesa y estadounidense de la CIA, metiendo manda a cerca de 300.000 colonos marroquíes con algunas tropas, los mance hacia el Sáhara. Claro, los españoles que no se esperaban en eso, pues dicen, bueno, que el último apague la luz, y se van dejan el Sáhara completamente en manos de Marruecos. Lo de la América y Francia, tenemos que entender que estamos en el contexto de la Guerra Fría y Argelia está en el bloque comunista. Argelia se independiza de Francia en una guerra muy sangrienta, porque Argelia para los franceses era muy importante, era una zona muy importante de... No digo que lo consideraran como Marsella, como París, ¿sabes? Como París o Burdeos. Sí, no, pero era una zona muy importante para ellos. Y se les independiza en el 68, si no me equivoco. 68. Creo que sí. y claro, para Estados Unidos no puede dejar, porque saben que se va a descolonizar el Sáhara, no pueden dejar que Argelia tome el Sáhara, porque eso significaría que tendría puertos en el Atlántico. Sí. Y claro, eso es un paso muy importante para el bloque soviético. Y entonces mandan la Marcha Verde. Claro, con esto lo que pretenden es que haya una serie de... Bueno, esto se ha hecho mucho a lo largo de la historia. Lo hicieron los japoneses en Manchuria, bueno... Con esto lo que pretenden es que acabe habiendo una mayoría de gente marroquí y que sea más fácil para ellos anexionarse ese territorio. Claro, por un lado, entonces estamos con este territorio ocupado, que está el Frente Polisario, pues intentando... pasaron de nosotros los españoles a los marroquíes, que creo que son bastante peores en el sentido de, bueno... Y se han encontrado, pues eso, que los marroquíes pues tienen... Bueno, me he perdido completamente el... Perdona. No pasa nada, hombre. Tranquilo. Estamos hablando de... la Marcha Verde, organizada por... Sí. Entonces, por un lado están... en un inicio, España apoya al Frente Polisario y internacionalmente surge una postura que es de que haga un referéndum con los habitantes del Sáhara que había, que estén, ¿cómo se dice? Tasados, ¿es? No. Bueno, que haya registro, con los habitantes que haya registro. Estén identificados, entiendo, ¿no? Bueno, en el 1974, porque claro, ha habido la Marcha Verde y hayan colado una pila de gente marroquí con los habitantes tasados, mientras que Marruecos pretende que haya un referéndum con toda la gente que hay ahora. Las posturas están bastante... Bueno, no se llega a un acuerdo. Y en el 2007 presentan los marroquíes un acuerdo de, por así decirlo, de independencia del Sáhara, que dice que van a tener, creo que, poder judicial, bueno, que van a tener una serie de derechos que luego en la práctica, creo que el tema de defensa de territorio, bueno, que los iban a convertir en una especie de títere del Sáhara. Y España seguía apoyando. ¿Qué ha ocurrido? Que recientemente, no se sabe por qué, porque a día de hoy no se sabe por qué, el gobierno actual de España, en concreto yo señalaría al Partido Socialista, porque lo cierto es que... Pues es quien está en el poder. Pero por parte de Izquierda Unida, por ejemplo, ha habido voces que dicen, a ver, que... Entonces, a mí me parece más una decisión por parte... Se ha decidido apoyar a ¿cómo se dice? La propuesta marroquí. De Marruecos. Claro, a mí me parece que es una cosa muy grave para decidir, y no porque me ponga en contra por ideología, sino es una cosa que afecta enormemente a nuestro país y que no es una decisión para tomar a la ligera de decidir una sola o un solo partido de decidir que se vaya a tomar. Más grave me parece todavía que no ha dado explicaciones, no se han dado ningún tipo de explicación con respecto a esto. ¿El por qué de esta decisión? A ver, huele a que están los americanos por detrás, para variar. Sí, que no lo sepa, claro. Marruecos tiene muy buenas relaciones
con Estados Unidos. Marruecos es, de hecho, es el único país de África del Norte que les permite tener bases a los americanos. Se lió todavía más cuando el señor Donald Trump decidió que el Sáhara era marroquí, metiendo los narices donde no le... Pero no le llamaba. Que siga la gente diciendo que es un muy buen presidente y que... Donald Trump, bueno. En fin. Inyéctate gel para el coronavirus. Pero bueno, y pues ha habido este cambio de postura. Claro, Argelia, que está en contra de Marruecos y apoya al Frente Polisario, se ha encontrado vendida, y con toda la razón. Y han pedido explicaciones y yo creo que no se le han dado. Bueno, yo creo, o sea, públicamente no se les han dado, bueno, ni a Argelia ni a nosotros. Pero bueno, y las relaciones ahora mismo es una movida que a mí me parece una completa inconsciencia. Porque, tal y como está la situación, sobre todo por el tema del gas, que se ha cortado el Nord Stream, luego ha habido el sabotaje. Avería. No, sabotaje. Ya confirmado. Ya confirmado, creo que ha sido Suecia que ha confirmado que había un sabotaje, por si nadie le había quedado claro, Es un sabotaje. No de quién, ni quién lo hizo, que eso se puede especular, ya lo haremos en otro podcast. Pero bueno. Desde luego Argelia se ha encontrado con que el que había sido hasta ahora su aliado en este tema, y sobre todo, bueno, el Sáhara, lo cierto, ha habido mucho apoyo por parte de españoles. En verano, por ejemplo, yo tengo familiares que acogían a niños, y me acuerdo de una niña que tenía un problema en el ojo y le curaron aquí en España se lo curaron. Y ha habido, yo creo, por parte de España un intento, sobre todo social, por parte de la gente de pues intentar ayudar de la manera que se pueda. Y ahora pues se han encontrado con el culo al aire. Pasó lo que comentabas antes, el Frente Polisario, de este líder que se le atendió en Logroño. Y a continuación hubo un salto masivo de gente a la... Que no parece tan grave, pero... Es muy grave. Es muy grave. Es muy grave, sobre todo porque son zonas que se conocen son acciones que están dentro de la zona gris, que no es una guerra total, porque no es una guerra algo total. Bélico. Quizás. Pero tampoco es. Pero no tampoco es nada. Claro, y desde luego. Por cierto, con este cambio de rumbo del gobierno hacia la postura de Sáhara, ha conseguido unas garantías sobre que Marruecos va a respetar la soberanía de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Yo no me lo creo. No te lo crees. No me lo creo. Y yo creo que ni yo ni la gran mayoría de gente que sabe mucho más que yo sobre este tema. Porque Marruecos es un país que es inestable, que tiene el rey, que ahora mismo el rey tiene problemas, tiene muchos problemas, entre otras cosas porque está, ¿cómo se dice? Dejando de lado sus deberes a cambio de, pues es una cosa muy extraña porque hay una pareja, creo que son alemanes, que son ex luchadores de MMA, Vale. que tienen una relación establecieron una relación amistosa con el rey, y no es que le influyan, pero hacen que pase de tener, por ejemplo, le fue a visitar un delegado de los Estados Unidos y el tío no fue a verle por estar con estos señores. Sí, como que tiene... Que prefiere estar con ellos, que no está ejerciendo sus labores de rey, ¿no? Entonces, claro, y Marruecos eso es muy, muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, y luego, sobre todo, Marruecos es un país que es... ha habido varios intentos de golpe de Estado, el rey lo ha conseguido parar, pero claro, es muy inestable. Y entonces todo eso aviva. Claro, todo esto no ayuda. Claro. Y luego además el hijo del rey, es verdad que en redes sociales se dice mucho, pero continuamente estaba diciendo por redes sociales que Ceuta y Melilla que deberían ser marroquíes, que tal igual, que son redes sociales y que todos tenemos la boca muy grande. Pero entre broma y broma, vamos a decir la verdad. Hay un poco de verdad. Asoma. Entonces, ¿tú crees que sí. puede llegar a haber un conflicto por Ceuta, Melilla y las Canarias entre España y Marruecos? Yo creo, más bien, creo que va a haber un conflicto con Ceuta y Melilla, porque lo cierto es, de momento ahora mismo tiene más el foco Marruecos apuntando a Argelia. Ahora bien, es curioso que por ejemplo, en la prensa española hay periodistas españoles que saben un huevo sobre Marruecos, a los cuales no se les permite acceder a ciertos periódicos, medios de comunicación, y para que no digan cosas que digan saben, cosas me imagino. cosas sobre Marruecos, que luego en Francia las dicen, y en Francia pues son gente muy respetada, y aquí en España no se hace. Entonces,
Desde luego Marruecos está ahora mismo eso, el foco, vamos a decir militar, lo tiene apuntando a Argelia. No están en guerra actualmente, ¿no? Actualmente no están en guerra, pero entrarán. Hombre, yo creo que sí. Antes o después yo creo que van. Son conflictos mucho que son tiempo ya con roces. Sí, llevan mucho tiempo con los roces y son conflictos que yo creo que ya son inevitables, como el tema de China y Taiwán. Si no consiguen Taiwán de una manera económica o pacífica tal, habrá que entrar ahí con todo. Aunque está muy bien fortificado, tengo entendido Taiwán, pero al final caerá, es una isla contra China, que es una isla bastante grande, pero es una isla contra China. Pero bueno, volviendo al tema de Marruecos, sobre todo a mí es una cosa que me sorprende mucho, que haya un silencio por parte de que se les impida a periodistas españoles que se les silencie de esa manera. Y luego además es muy preocupante. Bueno, recordemos el incidente del islote de Perejil, en el cual yo creo, dejando de lado el tema ideológico, que el gobierno de Aznar actuó como se debería haber actuado. Porque que sí, que es una... O sea, para la gente que no lo sepa, había un islote, que era el islote de Perejil, que está entre la costa española y la marroquí, y un día aparecieron marroquíes y plantaron la bandera marroquí en el islote. Y es un islote que es español. Es un trozo de tierra sin ningún valor estratégico pero sigue siendo territorio español. Es territorio español. Y en el momento en el cual parece una chorrada, pero si se cede, si se empieza a ceder ante este tipo de países, ante Marruecos, por ejemplo las Malvinas son unas islas perdidas en la mano de Dios. Mira que hubo y mira cómo la entre Inglaterra y Argentina. Claro, porque está en riesgo tu prestigio como país, tu peso ego, internacional. No, bueno, no es solo el ego. Bueno, es que el ego de un dice, país, ¿sabes? Es lo que hacía Hitler. Hitler empieza el Auschwitz, lo he pronunciado mal, cuando se anexiona a Austria, sí. Checoslovaquia, Lituania. No, primero los Sudetes. Vale. Luego ya Checoslovaquia. Sí. Luego Danzig. Es que se llama la técnica de salchichón, de la ristra de salchichas, porque vas poco a poco. Bueno, entonces primero es el islote de Perejil, luego es Ceuta, luego es Melilla, luego son las Canarias y claro, van poco a poco, pero tú no puedes permitir... Testeando la respuesta al gobierno español. Claro, esa es la cosa. Y yo creo que la respuesta desde luego fue ejemplar. Ahora, se pudo hacer porque había los medios para hacerlo y si se entraba en guerra, España aplastaba a Marruecos. De aquella. A día de hoy en día... sería mucho más igualado. Por ejemplo, creo que en tema de carros de combate, creo que hay un carro español por cada 3 marroquíes. Tema de aviones lo superamos todavía y desde luego en inteligencia yo creo que no nos van a alcanzar. Yo creo. Ahora, nuestras tropas están mejor entrenadas, sobre todo las suyas están muy divididas para evitar golpes de estado, para evitar que haya una concentración de poder y que pueda derrocar al monarca. Y nuestro ejército, desde luego, yo creo que está mejor, en general está más equipado, más motivado, también, ¿no? Mejor entrenado. Pero lo cierto es que se están recordando mucho las distancias. Y, bueno. Y tengo una duda Bueno, tú imagínate, hay un detonante que causa la guerra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Y en este caso, la OTAN debería intervenir, en teoría. Pero la cosa es que hay muy buena relación entre Marruecos y Estados Unidos. Y no solo eso. ¿En qué punto intervendría Estados Unidos? Volvemos a la guerra de las Malvinas. Inglaterra estaba en la OTAN. Y nadie entró nada. Los americanos metieron el focico y se sabe que parece ser que había submarinos rusos por ahí dando vueltas y mirando a ver qué cojones. Pero nadie más que Inglaterra se le apoyó internacionalmente y tal. Hombre, yo espero que en este tipo de guerra los americanos nos prioricen, que ese debería serlo, digo yo, porque tienen mejores lazos, sobre todo estamos en la Unión Económica Europea. Hombre, desde luego yo creo que Francia, Alemania, desde luego, es un aliado que hoy en día España y Alemania están fortaleciendo bastante los lazos y es un aliado que seguramente y con el resto de... Pero ya por el tratado de la OTAN. O sea, ya por la organización deberían intervenir. Si hay una agresión a un miembro. Es que, claro, la OTAN está más enfocada sobre todo a Rusia y a sus aliados que a conflictos. ¿Especifica que debe ser un bloque ruso, soviético extranjero? Creo que no lo especifica, pero... Sí, que al final... Que la amenaza rusa afecta a más países que al final Marruecos, sí. El conflicto que tenemos nosotros con ellos, claro, Rusia afecta a Polonia, Rumanía, República Checa, los bálticos. Pero bueno,
Es preocupante, a mí me preocupa mucho, sobre todo eso que está viendo los... Y luego además que no tiene por qué ser un conflicto convencional, que de repente te cogen, te llegan un grupo de camionetas con morteros, te tiran una serie de salvas de mortero contra Melilla o contra Ceuta y se piran. Y dice el gobierno marroquí que ha sido un grupo terrorista. ¿Y tú qué haces? Es muy complicado Es muy complicado. y sobre todo España no les está dando, bueno, desde luego esta movida que ha hecho con Argelia a mí me parece vender, aparte de vender completamente, porque es así, ha vendido a los saharauis, Sí. los ha vendido sin sacar absolutamente nada. O sea, aparte de un tratado que puede cumplirse Una amistad, entre comillas, o no, y temporal, que, claro. con Marruecos. Claro, y que no, es muy preocupante. Y luego... Pero bueno, eso es cosa de la gestión del gobierno, pero no porque sea de una ideología ni de otra, sino No, igual porque históricamente España ha sido un país que internacionalmente nunca ha buscado... Movida. No, movida no, pero relaciones... Nunca ha buscado, como por ejemplo los americanos o los ingleses o Sí. los franceses, que han sido mucho más hábiles que nosotros, buscando aliados, buscando... Mientras que España, como no... Porque lo cierto es así, y es triste decirlo, pero como no da votos, es como... Hablaremos, no sé si quieres hablar del tema del ejército español o... Sí. Que es una situación, sobre todo a mí me parece muy preocupante, sobre todo en la gente, de que no hay mano de obra. Que yo he hablado con algún militar y me lo comentaba que, que no hay... Falta muchísima gente. Y, por ejemplo, ahora, gracias... O sea, si una cosa ha tenido la guerra de Ucrania, yo creo que ha salvado el ejército español. Porque si no no llega a estallar la guerra, el ejército español sigue en declive y ahora parece que va a haber una serie de inversiones. Sí, de hecho anunció que iba a haber un aumento del gasto en defensa para 2023, Sí. mínimo para cumplir los estándares en teoría que exigía la OTAN. Y que yo entiendo a la gente que dice, joder, pero es que es un dinero que se podía recurrir, que se podía usar en escuelas, que se podía usar en hospitales, que se podía... Es verdad, y es completamente cierto. Y es triste decirlo, pero se necesita gastar en defensa, porque si no tienes un ejército, ¿quién impide que venga un tío y te destruya el hospital, que te destruya la escuela, que te... Porque y a mí es una cosa que me duele cuando la gente no dice del Ministerio de Defensa, que dice, bueno, matar gente. Y dice, no, es un ministerio que sirve para defender España, sus intereses y sus aliados. Tiene el nombre, Ministerio de Claro, Defensa. es un ministerio, quiero decir, a mí sobre todo me da, gracias a Dios, el ejército español hoy en día ya se le ha quitado gran parte del tono fascista con el que se le llamaba. Pero no se nos puede olvidar que son gente que están luchando por nosotros, que están muriendo por nosotros, que están lejos de sus familias, lejos de su tierra, en las misiones internacionales que hay. Y nosotros, a mí me parece sobre todo que hay gente que cuando suelta estos comentarios que se les paga de esta manera. Y luego además, por parte de la política y en muchas ocasiones se les da la espalda. Tienen unos sueldos, por ejemplo, de mierda. A mí me parece mucho más importante que invertir en comprar un F-35, más tanques, en hacer que... Aumentar el salario. En aumentar el salario, que haya... Igual así consigues más gente Claro, y por tanto más mano de obra. Claro, que haya más... Quiero decir, porque a día de hoy lo cierto es que... Bueno, igual aquí me estoy tirando un triple estándar, pero principalmente yo veo dos perfiles que van al ejército. Los que están convencidos de que lo van... Y gente que no está muy bien, sabe muy bien qué hacer con su vida, qué hacer, y se van ahí para probar. Yo soy gente que está mal y dice voy al ejército porque así me puedo desinhibir de un poco de mi vida corriente. Claro. Y por ejemplo, Pedro Baños, los comentarios que hace sobre, bueno, esto ya más hacia el gobierno de España, yo creo que tiene razón en todo lo que dice y no lo sé, es muy preocupante la situación ahora mismo y sobre todo yo creo que entre nosotros, entre la gente joven, la mayoría está ya hasta los huevos. Estamos todos muy cansados de todo esto y luego además son cosas que a mí me parece que son importantes y que deberían hablarse y que deberían... Porque nos afectan a todos y aunque sí es verdad que yo qué sé, ahora mismo parece que está muy lejano pero luego nos va a dar en la cara. La historia es cíclica y eso lo ha demostrado repite, claro. desde que tenemos memoria. Y a ver, vivimos en una época relativamente pacífica, al menos en Occidente, pero que no se nos olvide...
defensa, como tú bien dijiste, no es matar a gente, No. es defenderte de otros países o de otras etnias, de otras personas que tal vez no piensan como nosotros. Evidentemente, en un mundo utópico y idílico, no habría armas, no habría Claro, que defenderse claro. de nadie. Pero no todo el mundo piensa como nosotros y no podemos permitir que si alguien quiere nos pueda pisotear. Efectivamente, y sobre todo, más que para luchar, están para prevenir. O sea, quiero decir que es lo que, por ejemplo, les ha fallado yo creo que ha fallado con la guerra de Ucrania, que si a lo mejor hubiéramos tenido toda Europa, un ejército potente, un ejército que otro general francés comentaba que los ejércitos que tenemos ahora son ejércitos para desfilar. Porque lo cierto es que están muy dejados y son ejércitos que queda muy bien el día de desfilando por ahí para arriba y para abajo, queda muy bien decir, mira, es que ha habido tal emergencia y hemos usado y bueno, están ahí haciendo misiones humanitarias pero lo cierto es que se les ha dejado mucho de lado y que, bueno, eso, y que sobre todo, volviendo a lo de Ucrania, aunque hubiéramos, sobre todo, es tener un ejército y tener la voluntad de usarlo. Que eso se ha perdido. Puedes tener el ejército y si te atacan igual dices, no me quiero meter aquí, Claro. prefiero que me conquisten o Claro, que o sea, prefiero ¿sabes? rendirme, pero y sobre todo es eso, que en Occidente se ha perdido la voluntad de luchar. Yo es lo que creo que, hombre, ahora obviamente está rearmando. Por ejemplo, los alemanes creo que es el caso más grande que hay de ahora mismo de rearme militar pero Europa se estaba durmiendo, nos hemos acomodado en ¿cómo se dice? Nuestro estilo de vida. Sí, una zona de confort. Claro, y se nos ha olvidado completamente cómo hemos llegado a donde ¿Y no estamos. crees que es un poco como un efecto... Bueno, ahora parece que está Europa, al menos Alemania, entre otros, despertando para gastar en defensa y rearmarse. ¿Crees que el pasado europeo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo este desastre que hubo, es un poco este periodo de calma donde se ha dejado de lado el ejército? Es un poco como el efecto rebote de todo lo que hubo. También, en parte, La Guerra pudo haber Fría ayudado también, la Guerra Fría. la Las Guerra- bombas nucleares en parte han hecho que no haya conflictos directos, porque indirectos hubo muchos ha habido muchos. entre grandes potencias. Y puedes ser el Sí, causante en parte de yo creo esta... eso, las innovaciones tecnológicas, bueno, y eso, y que sí, yo creo que es una mezcla de todo. Y bueno, que joder, que a nadie le gusta la guerra. Claro. Que vamos a los fabricantes de armas porque se forran. Pero que a nadie, o sea, quiero decir. Desde luego es una época muy extraña del ser humano, porque es un periodo que no ha habido prácticamente guerras bueno, en Europa por lo menos. Ha habido otras muchas y hay otras muchas a lo largo del planeta, pero sobre todo en Occidente es una zona que no ha habido. Sí, ha sido un periodo que poco a poco nos hemos ido. Cayó la URSS, el enemigo desapareció. Y ya... Para Europa, porque Estados Unidos dijo, a ver, voy a seguir, sobre todo porque tienen un lobby armamentístico muy potente que les interesa seguir fabricando armas. Bueno, es un país que no ha estado 100 años en guerra. Que es la mayor industria norteamericana, las armas. Y por esa razón no se ha dormido. Pero, por ejemplo, eso, Alemania, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y tal, Alemania se quedó, vamos, que no querían, tienen un ejército que es bueno, pero es muy pequeñito. Y, hombre, Francia... es que es eso, o sea, se conservan los ejércitos porque se conservan, pero sobre todo no hay la voluntad de usarlo y poco a poco se estaban dejando... O sea, quiero decir, por ejemplo, el caso del ejército español es flagrante. O sea, poco a poco se les ha ido dejando de lado y... Bueno, no de lado, pero... en cierto modo se han como olvidado de lo importantes que son los ejércitos. Luego, hombre, por supuesto, aparte de la mano de obra, hay cosas que se deben conservar. Por ejemplo, los submarinos deberíamos seguir teniéndolas, porque hay una cosa muy importante que es conservar la capacidad. Es decir, que si tú tienes un submarino y lo pierdes, vas a tener que volver otra vez a conseguir, mientras que si tú tienes un submarino que queda antiguo, construyes uno nuevo, esos conocimientos que tienes se los pasas al nuevo submarino, que es más o menos lo que ha pasado. Si tú pierdes Por eso, por ejemplo, tenemos en Juan Carlos, que es, bueno, es nuestro buque insignia, no es un portaaviones, es un buque
Es salto anfibio, me parece. No tiene, no es, pero bueno, tiene ala embarcada. España no tiene portaaviones, ¿no? Portaaviones como tal, no. Tenemos el Juan Carlos, que bueno, que es un... Reconvertido, algo así. No es un reconvertido, es un avión. Es que no me acuerdo cómo son las... Es que es un avión que puede transportar tanto material de tierra, tanque, carros de combate, vehículos blindados, y además puede tener aviones. Puede tener, bueno, es pequeño, pero bueno, es un buen barco. De hecho, le hemos vendido uno a Turquía y 2 a Australia, si no me equivoco. Si perdemos ese barco, hemos perdido nuestra ala embarcada, hemos perdido la capacidad que tenemos de tener aviones en un buque, bueno, un tipo portaaviones. Y por ejemplo, eso le pasó a Brasil. Brasil tenía 2 que eran el Minas Gerais y el otro, no me acuerdo. Y claro, ha perdido completamente su ala. Bueno, eran barcos que creo que eran soviéticos, que se los habían vendido la URSS cuando cayó y los habían comprado. Y bueno, al final los ha desmantelado. Ha perdido su ala. O sea, es decir, ahora para recuperarla va a tener que hacer un esfuerzo enorme. Mientras que Construir otro barco. Construir otro barco y entrenar tripulaciones. Que claro, una cosa es, eso es lo que te digo, tú tienes un submarino que queda anticuado, pero esos conocimientos los mantienes y se los pasas al nuevo submarino. Si tú tienes un barco, lo destruyes, esos conocimientos ¿a dónde van? Se pierden. Claro. Y por ejemplo, eso con China, que China compara la flota china con la americana, la flota china tiene más barcos que la americana, creo que tiene 3 portaaviones de escuadra, pero la flota americana tiene 11. Ahí entramos en un terreno China, Estados Unidos. Sí, pero voy a hacer un pequeño... Sí. Que el hecho de que tenga, y lo cierto es que el último portaaviones chino es un portaaviones muy moderno, igual que el último que han sacado, que no me acuerdo cómo es, Sí. es el Gerald. Pero el hecho de que tengan la tecnología, no es, o sea, por mucho que la tengan, los americanos llevan operando con portaaviones desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tienen una cantidad de experiencia que los chinos no tienen y no van a conseguir. A lo que voy es que es muy importante, por supuesto, que es muy importante mantener las capacidades y los conocimientos de tenerlos, porque, por ejemplo, ahora España creo que ha perdido la capacidad de... Creo que era la de anticarros. O sea, que creo que hay una unidad que sigue siendo de nombre unidad de anticarros, pero que no tiene misiles anticarro. ¿Y por qué no tiene misiles anticarros? ¿No tiene dinero para Porque hacerlos por la o inversión. fabricarlos? O... Sí, que luego además esa es otra, que lo cierto es que en España las cantidades que se invierten, hombre, no son pequeñas, no son suficientes, pero no son tampoco... Y hay mucho de ese dinero que no llega. O sea, hay cierta corrupción que desde luego... Sí, que queda ahí en medianías. Pero bueno, y que no llega... si hay en el ejército, imagínate en educación, en sanidad y en... Pero bueno, desde luego a mí me parece que es muy importante todo el tema del ejército, sobre todo ahora enlazando con Marruecos. En Marruecos poco a poco están recortando las distancias y su ejército... ¿No tenían un programa nuclear? Sí, han desarrollado, pero es un programa nuclear civil, que además lo han pactado con Rusia, que es una cosa que ha sorprendido así, porque dices tú, está jugando como la India, están jugando un poco con Estados Unidos y ahora con Rusia. Sí, y ahora están ahí. Y es un programa... De momento los expertos han dicho que no hay mucho... jaleo, pero lo cierto es que pasar de un reactor civil a uno militar no es tan... A ver, no soy físico, no... Pero no es una cosa muy difícil enlazar de una... Y luego volver los conocimientos de civil a lo militar. Y a mí, desde luego, me parece preocupante que haya este intento por parte de Marruecos. Todavía no sé. Solo está pactado, me parece. No han empezado todavía a construir nada ni... Pero es preocupante. Y bueno, dime. No, que es preocupante, porque en caso de tenerlos ya le da una posición mayor. Claro, en caso de conflicto. Chavales, hemos vuelto. Otra vez más. Hemos vuelto y bueno, ya se acabó la batería de la cámara, entonces sí. No tenemos mucho más tiempo por hoy, por lo que vamos a echar el telón a este capítulo que para mí ha sido súper interesante, para mí al menos entretenido. Ya veremos qué le parece a la gente. Un placer tenerte aquí, Tomás. Igualmente. Y espero que te pases algún día más. Sí. Me he equivocado en cosas, hay cosas que me he confundido, que
que me he trabado la lengua. Estoy un poco nervioso porque es mi primera vez así hablando en cámara, pero bueno, espero que se me pueda perdonar. Yo te he visto muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Ya hay muchos temas todavía por los que hablar. Por supuesto. Lo dejamos en lo de España y Marruecos, pero tengo 1001 preguntas más que en un futuros podcast ya podré preguntarte. Y bueno, con esto, pues yo quiero preguntarle a Dani. Es que está Dani ahí. Controlando la otra cámara que ya habréis visto seguramente. ¿Habla? Hola, ¿qué tal? Sí, yo creo que sí. En plan súper cutre. Súper cutre. Pero bueno, nos vemos en el próximo podcast. Quién está a mi lado será sorpresa. Ya lo veréis. No lo tengo decidido. Y espero que lo disfrutéis. Comentadnos qué os ha parecido, pues lo que ha explicado Tomás acerca de España, Marruecos. Con respeto, por favor. Con respeto, por supuesto. Y con Ucrania, con Rusia, bueno, ya de los temas que hemos hablado aquí. Sugerencias siempre son Bienvenidas. Gracias. Y ¿ves? Te decías que te trababas, yo soy el primero que me trabo, o sea que por eso no hay ningún problema. Y nos vemos en futuros episodios. Cuidaros y sed buenos.